Fue hace 10 años, en aquel momento la vida de muchas personas había cambiado. Recién casadas, algunas no tuvieron la suerte inmediata de convertirse en viudas. No había ocurrido el mejor de los cambios, pero las chicas pensaban de forma más positiva, ya que si no hubiera sido por el cuñado que las había protegido a todas minando su dantián, muchas habrían dicho adiós a sus vidas. Mi cuñado se sacrificó para salvar a esas mujeres. Lo recordarán durante mucho tiempo. El cuñado del que hablaban estas mujeres era un hombre muy joven que fue nuestro protagonista en la historia. En el cielo de Indira, en el territorio de la corriente superior de esgrima, ese año, sucedió que 9 discípulos mayores de la corriente superior de esgrima se casaron al mismo tiempo. Pero ese mismo día, la corriente fue repentinamente atacada por el progenitor demonio de sangre. El jefe de la corriente del alto espadachín y 9 discípulos fueron asesinados, hasta el último de ellos. De todo el linaje hereditario directo de la corriente, solo sobrevivió un hijo. Momentos antes de la derrota final, el alma de aquel joven, acompañada de un repentino relámpago, cruzó a este mundo, con un rayo que destruyó al progenitor de los demonios de sangre. Tras cruzar a este mundo, el joven se convirtió en el discípulo más joven del actual espadachín supremo del linaje directo, Ye Xuan. Sin embargo, no fue sin pérdidas. La raíz espiritual de Ye Xuan fue destruida por un trueno celestial. Pero sus hermanas ni siquiera pensaron en abandonarlo. Incluso consideraron hacer que la sexta hermana creara una pseudo raíz para él. En términos generales, Ye Xuan ha perdido su hombría, que todo hombre debe poseer. Pero la hermana mayor no pensó que fuera un problema, y a partir de ahora, vigilaba a Ye Xuan. Así, nuestro héroe se convirtió en un guardián de primer orden de 9 hermosas flores. Y también, para su sorpresa, desbloqueado el sistema, tenía la esperanza de echar raíces. Durante 10 años debía registrarse, realizando una serie de movimientos según las indicaciones del sistema. Como consecuencia, emprendió un camino de una década para gestar la raíz del espíritu. Con la ayuda del sistema y el apoyo de sus hermanas, Ye Xuan pudo desarrollarse tanto espiritual como físicamente. Todos los residentes conocían su lugar favorito para mejorar. Los niños incluso le llamaban tío mentor. Pero también todos sabían que la raíz espiritual de Ye Xuan había sido completamente destruida. Debido a esto, los adultos le despreciaban, porque Ye Xuan era indigno de ser llamado mentor en su opinión, ya que pasaba sus días bajo las faldas de las 9 hermanas. La marca de hoy estaba contada, marcando durante 10 años. El anfitrión había conseguido activar con éxito el sistema de selección de nivel divino. Ye Xuan todavía era capaz de resistir, lo que le impresionó a él mismo. Ahora sería un pecado no hacer llover una avalancha de dedos de oro y riqueza material sobre este paciente. Pero no fue feliz por mucho tiempo, ya que tenía una nueva tarea. Nangong Chao se acercaba, y si Ye Xuan la envolvía en un fuerte abrazo, su recompensa sería una raíz espiritual. Pero si no se hace nada, el sistema quedará bloqueado para siempre. El anfitrión seguirá siendo una mediocridad sin valor. Nangong Chao era el actual jefe de la corriente suprema de esgrima, y era obvio que se alegraba de ver a su cuñado. La hermana mayor era definitivamente hermosa. Después de todo, el sistema realmente conocía su negocio, y Ye Xuan no podía darse por vencido. Si es así, la hermana no debería enfadarse. Es mejor ser un animal con raíz que ser una escoria peor que un animal, e incluso sin raíz. Ye Xuan decidió usar sus mejores conocimientos de actuación y empezó a fingir que sufría, diciendo que se había dado cuenta de todo y que no necesitaba ser protegido a partir de ahora. Pero mucha gente tenía razón. No era más que una escoria desarraigada que se había convertido en una carga para sus hermanas. Tales palabras enfurecieron a su hermana. No entendía por qué decía eso. Todos estos años, sus hermanas le habían educado para ser un hombre. Así que ¿por qué ahora suplicaba por su dignidad y se hacía daño a sí mismo? Ninguna de esas cretinas sabía siquiera por qué era así. La riqueza y el honor se conseguían arriesgándose. Si Ye Xuan quería que el anciano le abrazara por iniciativa propia, tenía que ir guagua. Nangong Chao siempre había sido amable con él, pero decidió devolverle esa amabilidad en la próxima vida. Pero tal y como creía nuestro héroe, Nangong saltó por el acantilado tras él, sin querer dejarlo atrás y con la esperanza de salvarlo. Estaban muy cerca el uno del otro, lo que ni siquiera era decente. Tal vez este fue el mejor salto de la vida de Ye Xuan y no volvería a suceder. Está hecho. Nangong Chao aún abrazaba a Ye Xuan por iniciativa propia, y también le prohibió morir. Después de todo, se suponía que debían cuidarse mutuamente. Puede que en ese momento nuestro héroe se sintiera avergonzado, pero por otro lado,
Experimentó la felicidad de la tarea cumplida, de ese abrazo y de algo más. El sistema le recompensó con una raíz espiritual. Esta raíz podía evolucionar y aumentar de rango, dependiendo del tiempo que abrazara a Nangong Shao. Pero había un problema. Esta raíz espiritual era defectuosa. ¿Y en qué punto era siquiera una raíz espiritual? En cualquier caso, Yeshuan no iba a desaprovechar el momento de acurrucarse con Nangong durante más tiempo, y continuó esparciéndose los mocos y quejándose de la vida. Su caída no pasó desapercibida, y mientras aún estaban en el aire, los que observaban reconocieron inmediatamente la cabeza y la escoria. Y pensar que se estaban abrazando. ¡Qué disparate! ¿Cómo podía ocurrir algo vergonzoso en un majestuoso arroyo con miles de años de herencia? Por supuesto, los discípulos del círculo exterior reaccionaron violentamente ante tal cosa. Después de todo, siempre habían mantenido las distancias con sus hermanas, y Xuan las estaba abrazando descaradamente. El maestro llevaba mucho tiempo intentando ganarse el favor de Nangong Shao, pero ella seguía ignorándole, y semejante broma era un insulto público para él. Yuwen-ji era una anciana del círculo exterior, y sentía algo por Nangong, y después de pillarla en un abrazo con Yeshuan, estaba dispuesto a incinerar el mundo entero y acabar con los dos. De repente, durante su caída, Nangong sintió que el dantian de Yeshuan la quemaba literalmente, lo que parecía insoportable. El sistema ya estaba felicitando a Yeshuan por completar la tarea de nivel divino. La recompensa era la evolución de una raíz defectuosa en una legendaria raíz espiritual del Dao Celestial Última Fortaleza y Último Yang. Al convertirse en poseedor de la raíz del dragón Yang Oscuro, Yeshuan adquirió la capacidad de absorber Qi espiritualizado natural. Él mismo no podía creer que después de tantos años todavía hubiera sucedido y hubiera conseguido activar la raíz espiritual del Dao Celestial. Así le costaba cada vez más contenerse. Sentía calor, mientras pedía a su cuñado que no hiciera ningún movimiento extraño. Yeshen no entendía muy bien qué le pasaba y le pidió a su hermana que se recompusiera, pero ella ya no podía más. Podía sentir los cambios de Yeshuan con todas sus entrañas, y debido a esto, su pasión solo se calentaba más. Ya no tenían la soltura que les permitiría flotar en el aire. Bajo la presión de Nangong, se desplomaron juntos al suelo, donde yacían demasiado cerca. Nangong Shao no pudo contenerse más, ni quiso. Todo lo que tenía dentro salió. Estaba a punto de suceder, y ella ya había hecho un gran avance. Era como si ese pájaro caliente que había estado conteniendo durante tanto tiempo hubiera estallado fuera de su cuerpo. El poder de tal aura era simplemente asombroso, que otros discípulos pudieran sentir. La raíz espiritual. Fénix de los 9 cielos, inmediatamente dejó claro que este era el jefe de la corriente, Nangong Shao. Por supuesto, Yuwen-ji no estaba contento con esta noticia, y de hecho, no entendía cómo era posible que ella hiciera un avance después de alcanzar el pico de su raíz espiritual original. La fuerza de su raíz espiritual original estaba más allá de lo razonable, y ahora, una vez más, había hecho un gran avance. De ahora en adelante, nadie del círculo exterior era su oponente. Yuwen-ji no quería dejar las cosas así y pensó en lo que podía hacer. Nangong era solo una chica, y ya que no podía derrotarla en una pelea, pensó en socavar su reputación. También quería ver cómo se las arreglaría para mantener su posición. Este es el aspecto de la raíz espiritual del gran Dao Celestial. Incluso podría competir con la espada de Yeshuan. Además, consiguió ayudar a su hermana mayor a hacer un gran avance de un solo golpe. Solo fue una lástima que después de eso, ella tuviera que retirarse inmediatamente a un cerrojo para estabilizar sus fuerzas. De no ser por eso, Xuan no la habría dejado salir de su abrazo. ¿Qué pasaría si las otras hermanas se enteraban de su milagrosa acción? Yeshuan estaba feliz de que finalmente se había convertido en un hombre de nuevo, pero aún así, alguien se había molestado en llamarle ignorante. ¿Quién era? Una chica apareció en respuesta y estaba claramente molesta porque el anfitrión resultó ser un pervertido desagradable. La chica se llamaba Lin Shen. Era la administradora del sistema de selección de nivel divino. Yeshuan podía llamarla Liner. Además, nuestro héroe había activado el sistema, pero ahora tenía que decidir. ¿Pretendía hacer un enlace oficial? El sistema de selección de nivel divino se originó durante la época del caos primordial. Ahora, ha sido adoptado durante interminables años. Nadie conoce su historia. Hasta la fecha, ha conseguido cambiar innumerables huestes. Gracias a su apoyo, algunos crearon países enteros y se convirtieron en emperadores inmortales. Otros alcanzaron la iluminación
y se convirtieron en inmortales dorados de la esfera celeste. También los hubo que se convirtieron en invencibles dioses de la guerra, sembrando la muerte por todo el mundo. Puede decirse que cada uno de ellos alcanzó la gloria y el poder absolutos, pero al final, todos tomaron la decisión equivocada, tras lo cual sus cuerpos murieron y sus almas se dispersaron. En cada ocasión, el sistema ofrecerá al usuario dos alternativas: una elección segura que le salvará el pellejo, y otra de alto riesgo pero también de alta recompensa. A medida que avance la publicación, también lo hará la complejidad de las misiones. Lo mismo ocurre con las pistas y trucos que contienen las misiones. La esencia de elegir un nivel divino está en el límite entre la vida y la muerte. Cada pensamiento, cada paso puede llevar al usuario a los salones celestiales o a las profundidades del inframundo. Una vez hecha la selección, hay que ponerla en práctica. De lo contrario, el usuario quedaría reducido a cenizas. Pero, ¿tendrá un simplón como Ye Xuan el valor de comprometerse con el sistema? Todo sonaba bastante peligroso, luchar o morir, y sin embargo, era lo que había que hacer. Con su segunda vida, Ye Xuan se había hartado de las miradas despreciativas. ¿De qué sirve una vida así si no eres nada? Ye Xuan creía que definitivamente se haría más fuerte, y no se arrepentiría de su elección, sin importar lo que le pasara. Liner solo podía esperar que Xuan viviera más tiempo. Por último, el administrador aconsejó: los todopoderosos de los tres reinos buscaban a Linger y al sistema. Por lo tanto, Xuan debía mantener todo en secreto y no dejar que nadie descubriera su existencia, o de lo contrario cavaría su propia tumba. El sistema de unión estaba completo, lo que significaba que el camino de Ye Xuan como cultivador estaba ahora pavimentado. Pero inmediatamente apareció un mensaje. Resulta que la raíz espiritual del Dao celestial se formó a partir de la progenitora del alma de dragón de la antigüedad profunda, una esencia de máxima pureza y máximo yang. El grado de refinamiento que proporcionaba era muy superior al de las raíces espirituales ordinarias. Para avanzar de rango, la raíz de dragón del yang arcano requería un templado conjunto con la raíz espiritual del yin arcano. De lo contrario, existía el riesgo de ruptura del cuerpo. Esto no disgustó en absoluto a nuestro héroe, pues sabía perfectamente que todas sus 9 hermanas poseían este atributo. Eso significaba 10 años de lucha y esfuerzo, y finalmente, Ye Xuan había entrado en el ilimitado camino de convertirse en un inmortal. Pero primero, quería comprobar cuánto había evolucionado su rendimiento físico. De un salto consiguió alcanzar los 3 metros, y sintió que volaba. Así se sentía poseer poder espiritual. Una sensación verdaderamente magnífica. Todo este tiempo, Ye Xuan no podía contener sus emociones, y se regocijaba y reía por supuesto, y su risa se podía escuchar. A la segunda hermana, Huang Yueshong, le gustaría mucho saber cuál era el motivo de tanta alegría. Huang Yueshong era el segundo anciano de la corriente suprema de esgrima. Inmediatamente notó como si su cuñado hubiera cambiado un poco. Nangong Zhao Se vio obligada a recluirse, así que ordenó a Huang Yueshong que se asegurara de que Ye Xuan recibiera las piedras espirituales y los elixires. Justo hoy, la corriente estaba llevando a cabo la emisión de recursos de refinamiento, y la noticia se extendió muy rápidamente, sobre todo entre los discípulos. Todos hablaban de Nangong, la diosa universalmente reconocida. Cuántos omnipotentes habían acariciado el sueño de convertirse en su compañera daoísta. Pero, ¿cómo podría hacer un avance con este Ye Xuan? ¿En qué clase de vida había reunido esta escoria tanta suerte? Pero todas las conversaciones cesaron inmediatamente en cuanto vieron a Huang Yueshong y Ye Xuan. Por supuesto, cuando Ye Xuan vio al segundo anciano en compañía de Ye Xuan, no necesitó hacer cola para obtener piedras espirituales. Por supuesto, no era sin retoques. Los discípulos no entendían por qué una escoria sin raíz espiritual necesitaba las piedras y elixires necesarios para el templado. ¿No era un desperdicio de los recursos de la corriente? Ese mocoso Yu Weiba a menudo intimidaba a nuestro héroe. En el mundo de los cultivadores, la fuerza jugaba un papel importante. En el pasado, las estadísticas físicas de Xuan eran las de un simple mortal, y los beneficios de ser discípulo del círculo interno no le servían de nada. El potencial de Xuan ni siquiera era comparable al de los recién llegados, y Yu Weiba intentó que eso no se olvidara. Huang Yueshong no dejó pasar esto por alto y le mostró a Yu Wei el asiento de Ba.
Tenía que mostrar respeto a Xuan, ya que era el único discípulo de la corriente suprema de esgrima, en el linaje directo, y desde una posición de antigüedad. Era el tío mentor de Yu Wei. Entonces, ¿cómo era capaz de faltar al respeto a sus mayores? Este rebelde fue escoltado inmediatamente hasta el anciano y el agente de la ley. Pero continuó lanzando palabras desagradables a Ye Xuan. Y si Ye Xuan era realmente un hombre, entonces debería haber sido capaz de enfrentarse a Yu Wei uno a uno. Y efectivamente tal provocación funcionó muy bien. Ye Xuan estaba listo para abalanzarse sobre Yu Wei Ba como una bestia. Y ahí es donde comenzaría su siguiente elección. Podía ser un hombre y enfrentarse a Yu Wei Ba y obtener un raro artefacto de rango inmortal. Podía seguir siendo una tortuga con la cabeza metida en su caparazón. Pero entonces, este caparazón de tortuga sería imposible de quitar. Tenía 2 misiones más. Podía ver la ropa interior de Huang Yueshong, por la que obtendría una píldora de fuerza. O podía no hacer nada, y el tamaño de su raíz disminuiría. El sistema ya se estaba extralimitando, porque ponía condiciones muy duras. ¿Y qué demonios era eso de la segunda misión? Pero parece que había una relación oculta entre estas 4 tareas. Primero podría ver la ropa interior de Huang, por lo que recibiría una píldora, y luego oponerse a Yu Wei Ba, recibiendo un artefacto de rango inmortal. Era tan vulgar que Xuan lo aprobó. Inmediatamente se puso en acción. Pidió a su hermana que no se involucrara en este conflicto y deseó resolver él mismo sus problemas. Xuan propuso tales reglas. Cada uno de ellos esconderá una piedra espiritual en el territorio actual. Si Ye Xuan es el primero en encontrar la piedra de Yu Wei, este aceptará cualquier castigo. Pero si el primero en encontrar la piedra era Yu Wei Ba, nuestro héroe estaba dispuesto a abandonar la corriente y su pie no volvería a pisar el cielo de Indira, lo que parecía una apuesta demasiado grande para Huang Yueshong. Yu Wei solo se rió en respuesta y, por supuesto, aceptó estas condiciones, ya que confiaba plenamente en su victoria. Todos tenían curiosidad por saber cómo saldría de esta situación este mocoso. La propia Huang Yueshong no entendía por qué había hecho semejante apuesta, pero Ye Xuan seguía confiado porque tenía un plan. Pero para este plan, solo necesitará la ayuda de Huang Yueshong. La segunda tarea fue completada, y Ye Xuan fue recompensado con su píldora de fuerza. Ahora había una pregunta para Yu Wei. ¿Tenía su piedra cubierta y lista para empezar? Hasta ahora todo iba según lo previsto. Sorprendentemente, Huang Yueshong era ligera de equipaje para ayudar a su cuñado. Pero en cuanto a Yu Wei Ba, estaba confundido porque no tenía la menor idea de dónde Ye Xuan podía esconder su piedra. Debido a esto, estaba empezando a sentirse nervioso y perdido. Sin embargo, su incapacidad para sentir la piedra espiritual decía mucho de su mediocridad. Así que no había necesidad de enfadarse si Ye Xuan se le adelantaba. Yu Wei ni siquiera podía responder a semejante burla. Seguía intentando palpar la piedra, pero todos los intentos eran nulos. Ye Xuan tenía curiosidad. ¿A qué hombre normal se le ocurriría esconderla en su ropa interior con las gallinas? Pero ahora entendemos por qué ese chico tiene tan mal genio. Y la victoria fue para nuestro héroe, es inequívoca. Yu Wei no pudo contenerse más. Estaba muy enfadado. Después de todo no entendía en absoluto cómo habían encontrado su piedra, y cómo Ye Xuan había escondido la piedra para que no pudiera ser encontrada o sentida. Al final, dijo lo que pensaba, porque pensaba que Ye Xuan estaba haciendo trampas, porque no podía percibir la energía de las piedras espirituales. La segunda anciana debió ayudarle, porque siempre estaba adulándola, y no solo a ella. Todo el mundo le había visto abrazarla. Esto ya era un insulto no solo para Ye Xuan, sino también para Huang Yueshong. Por supuesto no podía dejarlo pasar. ¿Cómo podía este mocoso faltarle el respeto a la cabeza y difundir falsos rumores sobre ella? Pero este tipo estaba inquieto, y pidió no reivindicar a Ye Xuan. Además, todo el mundo había visto recientemente al otro jefe divertido en el cielo con Ye Xuan en brazos. Tales payasadas arruinarían la reputación del actual de la noche a la mañana. La multitud apoyó la indignación de Yu Wei Ba. Todos estaban disgustados con semejante chanchullo y cómo podía pasar desapercibido. Muchos se alegraron de que el círculo exterior contara con el apoyo del anciano Yu Wenji. Otros discípulos siguieron insistiendo en que el tío preceptor no era tal persona como estaban expresando actualmente sobre él. Pero aún así, algunos realmente lo habían visto abrazando a Nangong Shao. Ye Shenuna. Ves que todo el mundo se calmó, no parecía demasiado confundido, pero más decepcionado Yishan no iba a tomar ninguna acción activa por ahora. Yu Wei Ba continuó deprimiendo la situación.
y llamó la atención sobre el hecho de que Ye Xuan contaba con el patrocinio de chicas, encontraba lujos y tenía acceso a recursos raros. Esto era injusto, por lo que propuso expulsarlo de la corriente suprema de espadachines. Ese es el tipo de justicia con la que solo puedes limpiarte el culo. Ese gilipollas no sabía con quién se estaba metiendo y se creía muchas cosas. Ni siquiera se le podía considerar medio hombre, y sin embargo pretendía ser un paladín de la justicia. Debemos tener en cuenta que siempre ha existido una grave división entre los círculos internos y externos del movimiento de la esgrima superior. Y así llegó el momento en que Yu Weiba, un discípulo ordinario, se atrevió a difamar públicamente el nombre del jefe. Tal cosa debía ser cruzada de raíz, y esa persona debía morir. En el momento de la masacre, los discípulos se dividieron en dos bandos. Unos deseaban que ganara Ye Xuan, y otros que ganara Yu Weiba. Y fue en ese momento cuando nuestro héroe decidió utilizar la píldora de la fuerza, que no tardó en llegar. Ye Xuan poseía la técnica de la palma divina de Buda, pero ahora, gracias a la píldora, era una versión mejorada. Bastaba un solo golpe para que el adversario quedara inconsciente, y el vencedor se sacudiera el polvo de las manos. Yu Wei realmente no respiraba. Tenía grandes moratones en la cara y le manaba sangre de la boca. Pero esas eran las reglas. La ley del flujo de la esgrima superior establecía que faltar al respeto a la cabeza se castigaba con la muerte. En cuanto al incidente de hoy, Ye Xuan explicó que había caído por el acantilado debido a su descuido, y el capítulo le había salvado la vida, pero parece que mucha gente aquí tenía una impresión diferente. Pero si alguien más permite algo así a partir de una declaración, el resultado será el mismo que con Yu Weiba. Muchos de los estudiantes se frotaban torpemente la nuca, pues por fin habían salido de dudas. Estaban convencidos de que los jefes tenían altos principios morales, y nadie haría nada que pudiera dañar la reputación del movimiento. En ese momento, Ye Xuan se dio cuenta de que Yu Weiba no se habría atrevido a cometer semejante locura si no tuviera un mecenas detrás cuyo objetivo era dividir finalmente la corriente de la esgrima suprema. Xuan se sintió obligado a encontrar una manera de detener esto. Huang Weisheng, al final de todo este incidente, finalmente reconoció que Ye Xuan realmente había madurado, y su plan era excelente. Nuestro héroe no podía pensar en otra cosa que en los acontecimientos recientes, concretamente en la reciente aparición de Huang Weisheng, y su lino púrpura estará para siempre en su corazón inquieto. Ye Xuan había hecho bien su tarea, y en vista de que la había cumplido con creces, se le desbloqueó una recompensa adicional. Un antiguo objeto de rango inmortal para endurecer el cuerpo. El hueso del dragón emperador. Ye Xuan se quedó pensativo un momento, porque no sabía lo que era una calavera de dragón imperial. Huang Yuechong se preocupó, pero el joven pronto recobró el sentido y remitió sus cavilaciones al hecho de que estaba pensando con qué podría agradecérselo a Huang Yuechong. Pensó que una gran ayuda sería ayudar a sacar la piedra espiritual de allí, pero el capítulo no necesitaba ese tipo de ayuda. Este bribón estaba siendo grosero en absoluto. Si Ye Xuan realmente quería agradecer a Huang Yuechong, debería haberla escuchado. En aquel entonces, hace 10 años, durante el ataque del progenitor demonio de sangre, Padre Mentor y los hermanos habían sacrificado sus vidas. Para proteger el flujo de la espada suprema, eliminaron su cultivo para lanzar la gran formación Hushan. Sin embargo, estaba bajo el ataque de una fuerza poderosa, y ahora había sospechas de que el progenitor demonio de sangre había regresado y pretendía vengarse. Era posible que su poder hubiera alcanzado ahora la máxima deificación, una etapa superior a la de Nangong Zhao. Existía la posibilidad de que la corriente del espadachín supremo estuviera de nuevo esperando una feroz batalla. Y ya que Ye Xuan era ahora capaz de mejorar, no había tiempo que perder. Huang estaba decidido a abrir el reino ilusorio Shongnan antes de lo previsto para las pruebas. Ya no hablaban de nada serio. Ye Xuan entendía perfectamente las preocupaciones de Huang Yueshong, de ahí que intentara calmarla con su abrazo. Además, hace 10 años, Ye Xuan ya había conseguido herirle gravemente, y si ese viejo bastardo se atrevía a aparecer de nuevo, Xuan se encargaría de que se encontrara con un dios. Un día, sería capaz de proteger a todas las hermanas. Huang Yueshong se alegró, pues ahora podía confiar en este joven, ya que era un hombre adulto dispuesto a defender a sus parientes. Pero no pudieron abrazarse durante mucho tiempo. Les pillaron desprevenidos. Yu Wenji quería discutir algunos asuntos con el segundo anciano. Los chicos se apartaron inmediatamente para no echar leña al fuego. Nadie tenía ni idea de lo que quería ese anciano.
Quizá decidió buscar el conflicto tras enterarse de lo que le había ocurrido a su pupilo, pero no, era otra cosa. Yuen se culpaba por no haber educado bien a su discípulo. Su connivencia había convertido a su discípulo en un mocoso vicioso. Y no tuvo reparos en el castigo que le había impuesto el segundo anciano. Yuen buscaba una reunión con Huang Yuechong para consultar un asunto importante. Era muy sorprendente que este viejo intrigante aceptara sin más que su discípulo había sido asesinado. Después de todo, siempre había estado enemistado con el círculo interno, y tal lealtad no era su estilo. Quería hablar sobre la Convención de las 5 Perfecciones, que estaba dedicada al debate sobre el arte de la espada. Quería hablar sobre la Convención de las 5 Perfecciones, que estaba dedicada al debate sobre el arte de la espada, por lo que quería dar a sus discípulos la oportunidad de tener alguna experiencia práctica. Huang Yuechong, por supuesto, compartía sus pensamientos, y lo estaba pensando ella misma. Por lo tanto, Yuen sí, en este asunto, confiaba completamente en la mayor. Este anciano sabía que Ye Xuan había recuperado la raíz espiritual, por lo tanto, tenía un plan. Ya que había matado a su discípulo y se había interpuesto en su camino para convertirse en jefe, decidió asegurarse de que Xuan nunca regresara del ilusorio reino Chongnan. Hasta ahora, este anciano no había hecho nada raro, así que nuestro héroe solo tenía que esperar a que se delatara. Mientras tanto, Ye Xuan tendría que ocuparse de algunos asuntos urgentes. Linger apareció inmediatamente a su llamada. Ye Xuan ciertamente tenía preguntas sobre este cráneo de dragón emperador, algo de lo que no sabía nada en absoluto. Linger, por supuesto, sabía elegir su propio asiento, y además, tampoco podía decir nada. Si el sistema no daba una descripción, ella no tenía derecho a hablar de ello. Solo podía decir que este objeto era el tesoro de cierto inmortal. Absorberlo o no era decisión exclusiva de Ye Xuan. Entonces nuestro héroe recordó que su octava hermana era del clan del zorro inmortal Qingqiu. Podía pedirle que le echara un vistazo y que le aconsejara. Así que esa misma tarde se presentó en su casa. Todo su patio olía a alcohol y había jarras por todas partes. Daba miedo pensar cuánto había bebido. Estaba escondida en un árbol y fue sorprendida por la llegada de Ye Xuan. A nuestro héroe le sangró la nariz al ver semejante espectáculo, y gratis. Pero intentaba no delatarse, solo se preocupaba por su hermana, porque beber tanto alcohol era malo para la salud. ¿Y para qué? Ella bebió por Ye Xuan. Estaba contenta de que su raíz espiritual se hubiera restaurado, lo que significaba que estaba salvada. ¿De qué estaba hablando? Y lo decía como si su raíz tuviera otras propiedades especiales además de endurecer. Ella era un señor sin igual del clan Qingqiu. Sin embargo, había sido portadora de la toxina rara obsesión desde el nacimiento. Solo podía neutralizarla mediante el cultivo en pareja con un compañero del mismo nivel. Por lo tanto, se casó con el octavo hermano del mentor Jing Lei, que murió en la batalla. Sis pensó que no le quedaba ninguna esperanza. Pero Ye Xuan nació casi al mismo tiempo que Jing Lei. Ye Xuan fue la razón por la que la chica no abandonó el curso de espadachín supremo después de su muerte. Y ahora que Ye Xuan había recuperado la posesión de la raíz espiritual, Sis contaría con él en el futuro. Si dentro de 10 años Ye Xuan podía igualar a la octava hermana en fuerza, entonces de forma similar sería capaz de neutralizar la toxina. Y ahora que había alcanzado el nivel de espíritu original, había restringido deliberadamente su crecimiento, por lo que ahora solo estaba en la etapa media. Por supuesto, se dio cuenta de que había pedido lo imposible: pasar del endurecimiento del cuerpo al espíritu primordial en 10 años, por no hablar del cielo de Indira. Incluso en este mundo de inmortales, nadie podría hacer algo así. Sin embargo, no tenía a nadie más a quien esperar. La toxina de la obsesión se le había estado manifestando últimamente, causándole una agonía insoportable cada vez. Ye Xuan la apoyó y le prometió que sería capaz de alcanzar el espíritu original y luego librarla de la toxina. Por supuesto que esperaría, pero también quería evaluar sus bienes y ver pronto su nueva raíz espiritual. Y cuando la vio, cumplió todas sus expectativas. Además, la raíz espiritual de Ye Xuan pertenecía a las raíces del Dao celestial de la máxima pureza y el máximo Yang. Ye Xuan apenas podía contenerse, mientras que su hermana pequeña estaba tranquila y finalmente decidió que esperaría esta hora. Cuando todo se calmó, el alcohol había hecho mella y se quedó dormida. Y en mal momento. Después de todo, Ye Xuan aún no había preguntado por los huesos del dragón imperial. Dormida, pidió que le trajeran algo de beber, pero era poco probable que diera la información que Ye Xuan necesitaba.
Al parecer, fue ahora cuando decidió acordarse de los aperitivos, y había estado bebiendo con el estómago vacío todo el tiempo. Aún así, Sis dijo que los huesos del dragón emperador eran un tesoro del mundo inmortal, y al absorberlo, uno podía rehacer el potencial innato. Esto le interesaba, porque le ofrecía muchas posibilidades nuevas. Pero también Sis dijo que no podía ser consumido precipitadamente, o de lo contrario los meridianos serían completamente destruidos. ¿Pero escuchó eso? El reino Shongnan era uno de los lugares sagrados de la corriente suprema de espadachines y de las 3 grandes escuelas. Comparado con el mundo exterior, el tiempo fluía 4 veces más lento en el reino ilusorio, lo que lo convertía en un buen lugar para mejorar. Para abrir el reino ilusorio, la corriente gastó varios millones de piedras espirituales y mucho dinero para permitir a los discípulos entrar en él. Yuwen-Shi planeaba dirigirse a la etapa celestial. Era el representante de todos los discípulos del círculo exterior. Era sobrino del anciano Ji. Poseía 2 raíces espirituales desde su nacimiento y tenía acceso a los tesoros espirituales desde que era joven. En solo 5 años, había logrado alcanzar la fase final de la etapa de templado Chi. Solo había 4 niveles en el reino ilusorio: celestial, terrenal, oscuro y amarillo, entre los cuales el celestial era el más difícil. Pero dado el estatus de Yuwen-Shi, estaba seguro de que solo los técnicos de la etapa cielo eran dignos de él. Si alguien se aventuraba a competir con él, que no culpara a su crueldad. Aparentemente, todas estas palabras iban dirigidas a los discípulos del círculo interno, pero no pensaron en responder nada. Los discípulos sabían que su escenario era grande, además de que era condescendiente con Yuwen-Shi, y no había nada que pudieran hacer. Pero alguien tenía una pregunta. ¿Era el primer anciano del distrito exterior realmente una persona seria? Por supuesto que Ji reaccionó ante tal puya hacia su tío, y vio al delincuente justo encima de él, que estaba en la cara de Ye Xuan, y se permitió comentarios sarcásticos en respuesta. Una pelea seria está a punto de estallar, porque un hombre con un techo aún más grande que el de Yuwen-Shi ha venido aquí. ¿Quién se cree que es este bastardo que amenazó a los demás? Todos eran de la misma corriente. ¿Por qué amenazaba al círculo interno? Pero cuando también empezó a amenazar a Ye Xuan, no se contuvo más, y le golpeó más fuerte. Todos los discípulos estaban conmocionados por esta broma, mientras que a Ye Xuan no le importaba en absoluto en qué clase de problemas se estaba metiendo y qué clase de enemigos se estaba ganando. Aún así, se preguntó qué consecuencias le esperaban por las que Yuwen-Shi había gritado tanto, pero no siguió. Ye Xuan explicó que Chi debería ser menos propenso a meter a su inútil tío en la mezcla. Después de todo, el flujo de la esgrima superior tenía sus propias leyes, y si alguna vez volvía a ver a alguien intimidando a los estudiantes, el tío mentor no se quedaría de brazos cruzados. Hace poco, Ye Xuan había matado al discípulo de Yuwen-Ji, pero este no le respondió nada. Después de semejante escena, todos los alumnos exclamaron contentos. Y les gustó aún más el mentor de su tío, porque realmente ¿quién se creía que era ese tipo, que estaba en la corriente, no en su casa, para arremeter así contra los demás? Había llegado el momento. No había prohibición de luchar en estas pruebas, pero los discípulos debían conocer la medida. Si mataban a un camarada, serían expulsados de la corriente. Si se encontraban en peligro, siempre tendrían la opción de regresar rompiendo el pergamino de teletransporte de Jade. Cada técnica del reino ilusorio tenía un guardián. Los aprendices solo podían obtener la técnica derrotándola. Era necesario actuar de acuerdo con las capacidades de cada uno, o de lo contrario, existía la posibilidad de morir. El nuevo mundo estaba ahora abierto, y los discípulos podían entrar en él para comenzar su cultivo. Y las hermanas habían preparado algunos elixires y piedras espirituales para Ye Xuan. Estaban en el ring. Huang, por último, le pidió que tuviera cuidado con Yuwen-Shi. Después de todo, tenía un excelente talento, y ya había alcanzado la etapa final de templado Qi. Ye Xuan estaba feliz, pues todo esto decía que las hermanas le querían mucho. Al entrar en el mundo ilusorio, Ye Xuan dejó de lado cualquier duda e inseguridad. Después de todo, aquí le esperaba un espacio completamente diferente. A pesar del tiempo que había pasado en este mundo, Ye Xuan estaba aquí por primera vez. Pero alguien no pudo calmarse después de lo sucedido, y buscó durante algún tiempo a nuestro héroe. ¿Has decidido dar una honorable bienvenida al mentor de tu tío y ya has aprendido tus modales? Pero ese no era el caso. No era considerado un tío mentor, sino una escoria que se sentaba en el cuello de las mujeres. Los discípulos querían vengar la muerte de Yu Weiba y matar a Ye Xuan. Solo Ye Xuan entró aquí.
por lo que fue inmediatamente rodeado por todos lados. Estaba solo y solo en la etapa de templado del cuerpo, contra un grupo en la etapa de templado del chi. Era una situación peligrosa, pero para enfrentarse al enemigo necesitaba una estrategia, y sobre todo no se podía perder en determinación. Y aquí no perdía. Estaba decidido a mostrar toda la confianza posible, para que se dieran cuenta de con quién se estaban metiendo, y qué consecuencias tendrían que sufrir. Sí decidió sacar un pergamino de jade para grabar sonidos, y le ordenó que dijera la verdad a sus preguntas. Sí estaba interesado en saber cómo Ye Xuan revivió la raíz espiritual y si había cometido alguna obscenidad con Nangong Shao. Este era el plan de los enemigos. Nangong, siendo una cabeza con una fuerza tremenda, seguía siendo una niña y las habladurías le causarían graves daños. Sin duda, si su reputación sufría, la posición de la cabeza también se volvería inestable. Ahora no había duda de que todo esto era un plan de Yu Wenxi. El sistema le asignó inmediatamente una tarea al azar. Podía arrodillarse y rendirse, poniendo un trapo y renunciando al karma, o podía enseñar modales a esos ignorantes, acabar con todos ellos, por lo que recibiría el espejo original de los 8 trigramas. La selección no era grande, pero estaría bien conseguir un espejo que fuera un tesoro de nivel jade de calidad media. La mitad del espejo se había perdido, y en el caso de encontrar la otra mitad, su poder aumentaría enormemente. Bueno, si este neandertal quería escuchar cotilleos, ¿quién era Ye Xuan para no contárselos? Pensando que Ye Xuan realmente se había dado cuenta de su lugar, Yu Wenxi decidió ser más benevolente y advirtió que si le gustaba lo que oía, no cortaría en pedazos el cadáver de nuestro héroe. Pero Ye Xuan no tenía intención de hacer concesiones, porque escupió a ese tonto y a los que estaban detrás de él. Quería escuchar los sabrosos detalles sobre Ye Xuan por parte de sus hermanas, así que los escuche ahora. Finalmente, los subordinados de Yu Wenxi se dieron cuenta de que tenían que hacer algo, y en lugar de quedarse quietos, corrieron inmediatamente hacia Ye Xuan. Y él, a su vez, no se confundió, y envió a la fuente de todos los problemas directamente a sus manos, sin intención de matarlo todavía. La próxima vez que se encuentren, cada uno recibirá una patada en el culo. Yu Wenxi no podía ni hablar. Shan le había abofeteado tan fuerte, y a través del dolor, ordenó a los otros discípulos que le mataran. Ye Xuan tenía el talento natural de un tramposo, pero incluso con este tipo de multitud, no sería capaz de manejarlo ahora mismo, así que pensó en buscar cobertura. Había bastantes técnicas de refinamiento ocultas en este reino ilusorio. Cada técnica existía en un reino reservado separado, y solo una persona podía entrar en él para superar la prueba. En realidad, Ye Xuan había encontrado lo que buscaba, pero no iban a dejarlo ir así como así. Yu Wenxi no estaba contento de que lo atacaran a escondidas. Por lo tanto, queriendo que Ye Xuan muriera, le envió una espada a la espalda mientras llegaba a su escondite. Y por desgracia, no consiguió evitar ese golpe. La espada apuntada por Yu Wenxi se clavó directamente en su espalda. Pero sus fuerzas aún no le habían abandonado, y no desaprovechó la oportunidad de saltar al portal. Su transferencia fue un éxito, y el portal se cerró. Nadie más pudo entrar. Pero nuestro enemigo perdió su espada pez que estaba clavada en el cuerpo de Ye Xuan. Y no era una espada ordinaria, sino un tesoro realmente grande. Sin embargo, nuestro héroe dejó una pista, un pergamino de teletransporte. Sin el pergamino de teletransporte, Ye Xuan no podría salir de aquí, así que los estudiantes decidieron esperar aquí hasta que Xuan apareciera. Mientras tanto, Ye Xuan ya había cruzado a la esfera protegida. Detrás de él, dejó gotas de sangre en la arena seca. Ye Xuan estaba herido pero no deprimido de espíritu, y Yu Wenxi aún lamentaría la realidad de no poder matarlo. El desierto parecía vacío, pero de repente una enorme sombra se formó sobre el cuerpo del joven. Detrás podía verse el enorme cuerpo de un elefante dragón real. Al parecer, era el guardián de esta esfera, pero no parecía amistoso de ninguna manera. Ye Xuan parecía una pequeña hormiga contra él, tratando de escapar de alguna manera. Pero solo fue parejo, porque su piel era demasiado gruesa para la espada de pez. Inmediatamente, el sistema apareció, reprochando a Xuan ser un tonto con suerte. Pero el lugar que nuestro héroe había elegido para esconderse resultó ser un reino de reserva de técnicas de etapa celestial de baja descarga. Y enfrentarse a un guardián tan poderoso. Ye Xuan estaba en el nivel amarillo, el nivel más bajo posible, y cómo una técnica de la etapa cielo podía estar aquí era desconocido. Aún así, era necesario decidir cómo deshacerse de este elefante. El elefante dragón es una bestia sagrada guardiana extremadamente agresiva,
con una fuerza igual al temple chi máximo. Y antes de enfrentarse a él, hay que prepararse para derrotarlo. Por ejemplo, para alcanzar el nivel máximo de templado de esta técnica, entonces, la fuerza será igual a la del elefante. Desgraciadamente, el sistema no podía dar una respuesta directa sobre cómo derrotarlo. Solo información básica. Aún así, si Xuan alcanzaba la fuerza de una bestia sagrada guardiana, Yuwen Shi no sería ningún problema. Xuan, a su vez, estaba seguro de que ese tonto estaba sentado esperando a que saliera del portal. Y el tiempo aquí cristal era 10 veces más lento que fuera, lo que significaba que había mucho más tiempo para templar. Y una vez que Xuan saliera de este lugar, podría ocuparse de esta pandilla de críos. Pero aún así, era necesario afrontar los problemas tal y como venían y derrotar primero al elefante dragón real. Y la mejor manera de hacerlo era elevar los límites. Así que decidió que era hora de tragarse el hueso del dragón emperador. La absorción no fue fácil, pero Xuan hizo todo lo posible por aguantar hasta el final. Sus huesos y músculos parecían desgarrarse. El dolor era insoportable y era muy difícil soportarlo con calma. Así que Xuan gritó, y cuando este dolor se hizo habitual, su cuerpo empezó a latir convulsivamente, y le resultaba más difícil estarse quieto. A Lin Er le preocupaba que no pudiera soportar el lavado de meridianos y médula ósea, lo que significaba que necesitaba encontrar un nuevo huésped. Después de todo, Xuan ya no era apto para este papel según todas las apariencias. Pero solo había revivido la raíz espiritual, y sabía muy bien que las hermanas le necesitaban. Decidió no rendirse. La fuerza de voluntad que había en él era mucho más fuerte que su intolerable dolor. Y la motivación para hacerse más fuerte era aún mayor. Recordó por qué lo hacía. Afortunadamente, Ling Er se equivocó, pues Ye Xuan seguía aguantando el proceso, lo cual no era malo. Quién sabe, tal vez con el tiempo, podría ser capaz de lograr lo que sus predecesores no habían podido. El propio Ye Xuan estaba feliz de que este proceso finalmente hubiera llegado a su fin, y se había sometido con éxito al lavado de meridianos. Al parecer, esta vez había absorbido el hueso de la pata derecha del dragón. Era curioso saber qué parte sería capaz de obtener la próxima vez. Xuan estaba deseando tener la oportunidad de averiguarlo. Ahora mismo, se encontraba en la fase de endurecimiento del cuerpo. Su nivel de templado no era alto, pero el grado de su fuerza física ya estaba muy por encima de los cultivadores ordinarios en la etapa de templado del ki. Era muy posible que en su estado actual fuera capaz de resistir a un elefante dragón real. Además, ahora era el momento perfecto para un ataque sorpresa, ya que todos estaban dormidos. Durante mucho tiempo no pensó cómo debía atacar y se lanzó al ataque. Y allí decidió actuar según la situación, confiando únicamente en su fuerza, pero no en la táctica. Pero para pasar ni siquiera pudo saltar, algo se lo impidió. En su pie, notó que una niña se aferraba fuertemente a su bota con las manos. Estaba sorprendido, no esperaba que hubiera nadie más aquí aparte de las bestias guardianas. ¿Y de dónde había salido ella? La chica percibió a Ye Xuan como un tesoro fragante, y llamándose a sí misma en tercera persona como Xiao Xiao, quiso comerse este tesoro inmortal. Pero Ye Xuan la instó a abrir los ojos. Después de todo, él era un hombre, no un tesoro inmortal. Solo ella dijo lo contrario. Xiao Xiao lo había visto todo y Ye Xuan aparentemente tenía un tesoro inmortal. Se volvió completamente agresiva y cubrió toda la vista de Ye Xuan con su cuerpo. Así intentó devorar la cara de nuestro héroe, y él no pudo hacer nada más. Pero al parecer tendrán que ocuparse de eso más tarde, ya que su ruido atrajo la atención de los elefantes, que se disgustaron mucho. Y Lin Er ya bromeaba diciendo que Xuan era realmente afortunado, porque había conseguido encontrar a un elfo del reino ilusorio, aunque esta niña parecía más bien un cerdo voraz o un espíritu hambriento. Finalmente encontró un pequeño hueco en las rocas. Ye Xuan se coló en él, porque los elefantes no podrían pasar. Resulta que nuestro héroe tuvo la suerte de atraer a una elfa originaria del ilusorio reino de Xiongnan, y ligada a él por la sangre. Durante 10.000 años resultó ser la única de su especie. Sin embargo, pronto se le acabaría la vida. Su apariencia, inteligencia y fuerza ya se habían degradado a las de una niña. Aparentemente había visto a Ye Xuan devorando un hueso de dragón imperial y pensó que tenía un tesoro inmortal. Pero en realidad, ella estaba buscando la fruta de la regeneración. Comiéndola sería capaz de regenerarse inmediatamente a la fase de juventud. Este tipo de fruta se podía encontrar en el surtido de la tienda del sistema. Pero Ye Xuan no tenía puntos de contribución. Además debía proporcionar al sistema vidas humanas u otras cosas que tuvieran valor. Y a cambio,
recibiría puntos de contribución que podría canjear por artículos. Pero para conseguir 30 puntos, era probable que destruir a Yuwen-Shi y su banda no fuera suficiente. Eran muy difíciles de ganar y resultaba molesto. Pero, ¿valía la pena el esfuerzo solo por esta glotona? ¿Qué podría darle de útil a nuestro héroe? Y solo con mirar esos ojos de niña sin fondo, su voz temblorosa, aún se podía tomar una decisión. A Ye Xuan le gustaba la belleza femenina, y especialmente por una chica tan guapa, no le importaba esforzarse y conseguir esos 30 puntos. La trató como si fuera su hija o su hermana pequeña, pidiéndole dulcemente que le esperara aquí mientras mataba al elefante. Aunque Chao Chao ya era una niña, pero no era estúpida y tanto como ella podía decirle a Ye Xuan lo que tenía que hacer. Lo que quería decir era que el punto débil del elefante dragón real estaba precisamente en la zona del vientre. En cuanto se dio cuenta de ello, se lanzó inmediatamente a la batalla, bajo las palabras de aliento de Xiao Xiao. Parecía como si creyera en sí mismo y en su fuerza, y ahora no tenía dudas sobre su victoria, por mucho que el elefante pareciera más grande. Pero desde fuera, un movimiento de la pata del elefante podría destruir fácilmente a nuestro héroe como a un mosquito. Ye Xuan no tuvo miedo de esto, sino que se lanzó bajo sus pies. Nunca pensó que los ejercicios que el sistema le había obligado a hacer en el pasado le serían útiles en una situación como esta. Una vez que había preparado el terreno para el ataque, ya no había lugar a dudas. Aún así, la espada pez seguía siendo un regalo para Ye Xuan, ya que sin ella habría sido más difícil enfrentarse a él. El elefante estaba muerto. A Ye Xuan había conseguido adquirir una técnica de refinamiento de rango celestial de bajo grado, la técnica del elefante dragón real. Esta técnica pertenecía a las técnicas de refinamiento de la etapa de endurecimiento del cuerpo. Cuando se dominaba al máximo, otorgaba el poder divino del elefante dragón. Definitivamente, nuestro héroe tuvo suerte, aunque al principio no lo pareciera. Y ahora, con solo sostener este pergamino en sus manos, podía sentir una tremenda energía, sin siquiera saber cuánto podía aumentar su poder. Chao Zhao se encontró inmediatamente en los brazos de Ye Xuan, feliz por la victoria de su nuevo amigo. Todavía tenía que ser paciente durante un tiempo, y entonces Ye Xuan podría reunir suficientes puntos y cambiarlos por un tesoro inmortal. A su vez, el propio Ye Xuan estaba deseando conocer a Yuwen-Shi para demostrarle quién era el jefe. Ya habían pasado 3 días, y esa escoria seguía esperando a Ye Xuan pasara lo que pasara. Los aliados ya estaban preocupados, pero Yuwen-Shi estaba confiada y sonriente anticipaba el próximo encuentro. Pero por otro lado, los discípulos estaban preocupados por una razón, porque si seguían merodeando, podría afectar a la extracción de técnicas. Yi Chi también estaba empezando a darse cuenta de esto. Todavía quería volver más fuerte, pero tampoco quería perder a Ye Xuan. Después de todo, este era también su principal objetivo. Por lo tanto, propuso lo siguiente. En lugar de perder el tiempo, Shi decidió ir primero a extraer las técnicas, mientras los discípulos debían esperar a Ye Xuan. Y cuando salieran de aquí, Shi prometió que explicaría toda la situación a su tío y pediría una técnica de etapa oscura de alto grado como compensación para cada uno de los discípulos. Y sorprendentemente, nadie se opuso. Al contrario, les gustó mucho la idea. Dada su fuerza, estaban seguros de que no podrían haber conseguido algo mejor. Yuwen-Shi dejó atrás a los otros discípulos y fue a buscar técnicas para sí mismo, y los discípulos a su vez parecían motivados, esperando acabar con Ye Xuan. Nuestro héroe no regresó solo, sino con su nuevo pupilo, y su regreso fue triunfal. Después de todo, ni siquiera había salido del portal antes de matar inmediatamente a varios estudiantes. Por los 2 cultivadores de endurecimiento del Qi de la etapa inicial, Ye Xuan solo recibió 4 puntos de contribución. Tras el reciente refuerzo, ahora este puñado de tipos con el Qi endurecido de la etapa inicial no eran rival para él en absoluto. En este mundo, las pruebas se dividían en 4 niveles, y Ye Xuan se atrevió a esconderse en el nivel oscuro, que requería poseer al menos la etapa final de templado Qi. Desgraciadamente, pero muchos estudiantes carecían del temperamento necesario para pasar aún al nivel oscuro. Pero eso no impidió que los otros discípulos persiguieran a Ye Xuan, que aparentemente intentaba llevarles a una trampa. Intentó huir de los ataques, pero no se atacó a sí mismo porque aún no era el momento. Pero la cosa era que no era Ye Xuan en absoluto. Era solo una copia de él que Xiao Xiao había hecho con éxito. No tenía sentido que se quedara aquí más tiempo. Distrajo a algunos alumnos y decidió regresar. Y los discípulos solo se dieron cuenta de que habían sido engañados. Porque ¿cómo podía Ye Xuan tener la fuerza para ir al nivel oscuro? Y aún así,
decidieron regresar, porque era posible que sus hermanos estuvieran ahora en peligro. Ye Xuan, mientras tanto, ganaba puntos para sí mismo, tomando 2 puntos de cada cadáver. Era brutal, pero parecía darle cierto placer. Consiguió reunir 16 puntos en total, es decir, más de la mitad. Y la idea de dividir a los estudiantes y pujar individualmente aún dio resultado. Los cuerpos de los cultivadores estaban saturados de energía espiritual. Al absorberlos, el sistema recibía energía espiritual, que desempeñaba un papel de apoyo para fortalecer el sistema. Este método era muy efectivo. Por eso decidieron introducir tales reglas para que el sistema pudiera absorberlas. Rápidamente, se pudo observar cómo los demás estudiantes ya habían regresado. Todavía no se habían dado cuenta de Ye Xuan, pero sí de que faltaban absolutamente todos sus hermanos. Nuestro héroe decidió esconderse en un árbol donde no pudiera ser visto, y cuando llegó el momento, atacó a los estudiantes que lo custodiaban. Tío Mentor decidió simplificar su búsqueda de esta manera. Ya no había tranquilidad ni excitación en sus ojos, solo miedo. Al darse cuenta de que Ye Xuan había matado a todos sus discípulos, no querían ese destino para ellos. Pero, por desgracia, sus muertes eran inevitables, por mucho que intentaran resistirse. Querían obtener técnicas fácilmente, pero acabaron pagándolo con sus vidas y con el hecho de que decidieron cooperar con Yu Wenxi. Matar estudiantes estaba prohibido en este mundo, y parecía que nuestro héroe no temía ser expulsado de la corriente por ello. Pero al parecer tenía sus propios planes, y sabía cómo arreglar el desaguisado. Cuando todos habían muerto, Ye Xuan todavía se las arregló para ganar el número requerido de puntos, e hizo el intercambio por la fruta de recuperación. Xiao Xiao ya podía oler el aroma del tesoro inmortal. Su apetito era realmente salvaje, y parecía como si estuviera dispuesta a comerse a todo Ye Xuan. Y por fin obtuvo su ansiado premio. Cuando absorbió la fruta de recuperación, la reacción se produjo de inmediato. Delante del joven ya no estaba aquella niña pequeña, sino una chica verdaderamente adulta. Ye Xuan había conseguido salvar a la elfa del reino ilusorio. Xiao Xiao había madurado de verdad, y su cociente de atractivo no era inferior al de Liner y sus hermanas. Aparentemente era ese sentimiento de alegría por haber sido alimentada. Xiao quería dar las gracias a nuestro héroe por salvarla, pero no sabía cómo. Fue entonces cuando el sistema acudió al rescate con nuevas tareas. La primera era hacer que Xiao vistiera el uniforme diseñado, por lo que la recompensa era un hueso de dragón imperial. La segunda era que uno podía mantenerse fiel a los principios morales, pero el portador quedaría atrapado para siempre en el reino ilusorio. Y por el bien del hueso, Xuan se dominó a sí mismo. Xiao Zhao aún no entendía muy bien lo que Ye Xuan quería de ella, así que parecía sorprendida e incluso confusa. Este tipo de tela le resultaba extraña, pero aún así, a petición de Xuan, se cambió de ropa como él quería. Puede que le gustaran más las ropas anteriores de la chica, pero en este momento era mucho más importante para él conseguir el hueso de dragón imperial. Pero mientras se relajaban y se regocijaban por lo que habían conseguido mientras tanto, algo cayó sobre ellos desde arriba. Xiao Xiao era bastante rápida para reaccionar y podía manipular las plantas, por lo que agarró a Ye Xuan con una liana y lo empujó lejos de la zona peligrosa. Cuando la enorme estatua cayó al suelo, aplastó todo a su alrededor. Daba miedo imaginar si esta enorme estatua hubiera caído sobre nuestros héroes. Esta estatua era un artefacto. Liner sintió un aura antigua e inusual que emanaba de ella. Advirtió que este objeto no era el tipo de objeto que debería estar en posesión de un corriente, así que había que tener cuidado. Ye Xuan se atrevió a matar a casi todos los discípulos del círculo exterior, y así se sentenció a muerte como decidió Xi. Por supuesto, Yu Wenxi se sorprendió de que un humilde cultivador de templado corporal consiguiera acabar con 14 personas en la etapa Qi. No quería bajar la guardia por más tiempo. Desgraciadamente, Cao Cao estaba sujeta a las restricciones del reino ilusorio, que le impedían atacar a los que estaban a prueba aquí, pero podía contener este sello azul. Shou se concentró por completo en la punta de sus dedos y reunió sus poderes espirituales para que las fuerzas de la naturaleza le obedecieran. Y lo hicieron, creando una especie de protección para los chicos. Actuaron juntos. Mientras Ye Xuan atacaba, Xiao Xiao mantenía sus defensas firmemente en su lugar. Un parpadeo y nuestro héroe se acercó a Yu Wenxi, mientras que él todavía bajó la guardia y no se dio cuenta de cómo estaba herido. Ahora tenía una cicatriz en la cara y estaba aún más enfadado queriendo destruir a Ye Xuan. El joven se enfrentó a Yu Wenxi con su propia espada, que era legendaria para el antiguo maestro. No es de extrañar que cada vez hubiera más ira en él. Pero esta ira no le ayudaba en nada, al contrario,
solo agravaba la situación. Sin embargo, de una forma u otra, Ye Xuan dejaría vivir a este degenerado. Cuando estaba al borde de la muerte, decidió liberar su artefacto de otro lugar. Las plantas de Chao Chao no pudieron contener tal poder, y el artefacto voló directo hacia Chao Chao. La chica estaba en peligro. Estaba demasiado confundida para huir o rodar a un lugar más seguro. Él yacía y esperaba su destino. Pero justo a tiempo, el hermano Xuan aún consiguió cubrir su cuerpo con él. Vomitó sangre justo encima de ella. El peso del artefacto era muy pesado, y bajo la presión de la fuerza de Yuan Shi, parecía algo fantástico que lo sostuviera todo encima de ella. Chao seguía bien, pero no entendía por qué el hermano Xuan era tan tonto de sacrificarse. Todo el tiempo, Zhao Zhao había estado llamando hermano mayor a Ye Xuan, y ahora no lo entendía en absoluto. ¿Cómo podía no protegerla? El alma de Zhao sintió como si se hubiera roto el témpano de hielo que la llenaba por completo. Siempre había pensado en sí misma como una simple elfa que si moría, el reino ilusorio resucitaría a una nueva. No creía que su vida valiera nada, pero aún así, seguiría siendo otro elfo, no Zhao. Yuan Shi estaba a punto de enviar a Ye Xuan al otro mundo con su ataque, pero era más como si se hubiera vuelto loco. Después de todo, el uso de un artefacto como este debe consumir una enorme cantidad de energía espiritual, pero aún así se las arregló para activarlo una vez más. Ye Xuan reflexionó sobre lo que debía hacer. Incluso bajo la protección de los huesos de dragón, el ataque pasado seguía sin dejarle un punto vivo. Zhao, al ver que su hermano pequeño parecía confuso, le preguntó si confiaba en ella, y cuando escuchó una respuesta afirmativa, pidió permiso para protegerle esta vez. Juntos se alejaron del acantilado donde les esperaba una muerte segura. Tal escenario no encajaba en absoluto en la mente de Yuan Ji. Después de todo, él había esperado matarlos por sí mismo. Zhao Zhao condujo a nuestro héroe a un manantial espiritual, donde se concentraba una cantidad colosal de qi espiritualizado, nutriendo el núcleo de todo el reino ilusorio. Sin embargo, Ye Xuan tuvo mucha suerte, repitió Ling Er, por enésima vez. Después de todo, esta fuente espiritual del núcleo de la montaña era el lugar donde el qi espiritualizado fluía por las venas de la tierra. En decenas de miles de kilómetros a la redonda, este lugar es único. Al verlo, ni siquiera los grandes guerreros que habían alcanzado la deificación podían pasar de largo. En palabras simples, Ye Xuan podía simplemente extraer energía de la fuente espiritual y acceder a un crecimiento acelerado. Si lo conseguía, no solo sería capaz de aumentar su grado de temple, sino también de curar sus heridas. Después de eso, la gente de fuera claramente no sería capaz de derrotarle. Esta debería haber sido la mejor tarea de todas: absorber la fuente espiritual y a cambio recibir la quinta esencia del destino de convertirse en inmortal. Pero podía ser ignorada. Xuan estaba en endurecimiento corporal, y la capacidad de su dantian y meridiano era limitada. Si uno decidía absorber a la ligera una fuente espiritual, el ki espiritualizado se volvería inevitablemente en su contra, provocando la ruptura del cuerpo y la muerte. No había penalizaciones en esta tarea, pero Ling Er sugirió dejarlo atrás, mientras que Zhao aseguró lo contrario. Incluso si uno renunciaba al riesgo y abandonaba la fuente, Yuan Shi estaba esperando fuera y no dejaría salir vivo a Ye Xuan, así que decidió confiar en Zhao y seguir adelante. Además, la segunda hermana le entregó bastantes elixires espirituales y píldoras. Se esperaba que ayudaran a reducir el riesgo de rotura del cuerpo. Lin Er no había podido persuadirle de que no absorbiera energía de la fuente, y aún así le seguía resultando indiferente que decidiera ir hacia la muerte. Y mientras Ye Xuan cultivaba, reflexionaba sobre el destino de un inmortal. Después de todo, ¿en qué momento era el destino de un inmortal? Era más bien la más pura calamidad. De repente empezaron a surgir en su mente imágenes de sus hermanas, porque les había prometido que las protegería. Pero, ¿cómo iba a protegerlas si no podía con tan poco? ¿Realmente quería vivir su vida basándose en la posición de sus hermanas? Por supuesto que no. No olvidó nada de lo que estaba hablando y no lanzó sus palabras al viento. Darse cuenta de que tenía a alguien por quien ser fuerte le afectó mucho. Estaba literalmente absorto en el proceso y ya no le importaba el dolor. Solo quería hacerse más fuerte. Tenía un objetivo. Chao Chao había estado observando a Ye Xuan todo el tiempo y controlaba completamente el proceso. Cuando se dio cuenta de que no podía aguantar más, reunió todas las fuerzas espirituales de la naturaleza. Xiao Zhou estaba dando todo para que el proceso de reponerle energía fuera lo más suave posible y no le llevara a la muerte.
Pero Liner ya estaba preocupadísima, porque lo que Zhao estaba haciendo podía suponer su muerte si seguía haciéndolo. Como había prometido, protegió a su hermanito prácticamente a costa de su vida, igual que él la había protegido a ella en su día. La elfa del reino ilusorio había renunciado a su caparazón corporal para convertirse en mediadora entre los meridianos de Yeshuan y el reino ilusorio. La etapa final del endurecimiento del cuerpo había sido alcanzada. Yeshuan ya no poseía la misma fuerza que antes. Había aumentado a pasos agigantados. Los huesos rotos y las heridas que recibió del antiguo artefacto se recuperaron al instante. Pero Liner seguía sin entender de dónde había sacado tal carisma que era capaz de inducir al elfo a protegerle desechando su cuerpo. Se dio cuenta con miedo de lo que había pasado. Xiao Zhao había perdido su cuerpo para salvar a Yeshuan. Solo esto le hizo sentirse miserable. Sin embargo, seguía viva. Ese fruto de la recuperación había ayudado a su espíritu original a sobrevivir. Zhao sería capaz de volver, pero su recuperación podría llevarle varios cientos de años. Yeshuan estaba completamente confundido y decepcionado. Después de todo, pensó que lo haría sin sacrificios y no quería que ella sufriera por su culpa. Pero Cao Cao no se arrepentía de nada. Después de todo, Yeshuan la había protegido y ella quería corresponderle. Y mientras el reino ilusorio existiera, ella también. 100 años después, volverían a verse. Ya no había dolor, solo ira y odio. Deseo de venganza. Rápidamente fue sustituido por simpatía y dolor. Tras conseguir completar la primera tarea, Yeshuan recibió una recompensa adicional, un talismán de captura que le permitía capturar cualquier objeto una vez. Mientras tanto, Yu Wenxi esperaba pacientemente a nuestro héroe, que saltó literalmente del acantilado. No hubo salamerías. Yeshuan se puso inmediatamente manos a la obra, abalanzándose sobre su enemigo con los puños. Shino iba a rendirse, y sacó el puño en respuesta. Cuando el golpe de Yeshuan golpeó su cuerpo, inmediatamente se dio cuenta de que había alcanzado la etapa final del endurecimiento del cuerpo, pero no sabía cómo. Un golpe más serio que Yeshuan decidió dedicar para sí mismo. El segundo golpe lo dedicó a la corriente de esgrima superior, y el tercer golpe fue para Cao Cao. Esa fue la razón por la que tuvo que sacrificarse por su hermano. Yuwen decidió luchar hasta el final e invocó su artefacto, que era lo que Yeshuan quería. Y cuando eso ocurrió, nuestro héroe ordenó al sistema que activara el talismán de captura. La apariencia inicial del sistema de captura podía ser bastante débil, pero en acción era increíble. Resultaron ser unas cadenas de oro poderosas que podían capturar cualquier cosa. La captura fue un éxito, como la situación de repente después de todo. Yu Wenxi estaba desprovisto de cualquier ventaja, y también era débil. En términos de fuerza, claramente no podía igualar a Yeshuan. Pero parece que también debería probar el poder de este artefacto en sí mismo. Cuando el artefacto bajó y subió, no había ningún Yu Wenxi debajo de él. Solo había un enorme agujero. Al parecer, este asqueroso había escapado al nivel celestial. Si no luchaba, al menos corría como es debido. Esta era una situación peligrosa para él, pero esperaba que al menos no estuviera en peligro aquí. No importaba lo rápida que fuera la velocidad de templado de Yeshuan, Xi esperaba que no fuera capaz de entrar en el nivel celestial. Yu Wenxi planeaba romper el pergamino de teletransporte y salir fuera. De alguna manera, estaba seguro de que su tío, junto con el resto de los ancianos, sería capaz de responsabilizar a Yeshuan por matar a los discípulos. Y cuando eso ocurrió y fue capturado, Ji ya contaba con poder hacer lo que quisiera con él. Pero aparentemente sus fantasmales planes no estaban destinados a hacerse realidad. Pensaba que solo aquellos que habían alcanzado la etapa final del temple eran capaces de pasar al nivel celestial. Pero, ¿cómo lo había conseguido Yeshuan si solo había alcanzado la etapa inicial? Yu Wenxi estaba completamente desesperado. No quería seguir luchando porque no podía, y por eso estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que dijera Yeshuan con tal de que no lo matara. Por un momento Yeshuan sonrió tristemente. Cuando vio la mariposa verde, inmediatamente pensó como si fuera su pequeña hermana. Este imbécil realmente pensó que se salvaría después de que Cao Cao muriera por su culpa. El resultado de la vida de este tonto era una conclusión inevitable. Murió bajo su propio artefacto. Y el sistema felicitó a Yeshuan por eliminar con éxito tanto al cultivador Chiquenching como al cultivador Chiquenching, y le proporcionó 77 puntos y el espejo de los 8 trigramas original. Por fin había terminado el viaje, y los ancianos ya esperaban a sus alumnos en el portal. Muchos discípulos ya habían salido, pero Yu Wenji aún no tenía forma de ver a su sobrino, pero no le importaba mucho.
estaba seguro de que su Ji saldría en el último momento. Desde su nacimiento, poseía 2 raíces espirituales, y seguramente no podría descansar hasta alcanzar la técnica de la etapa del cielo. Pero así era como se mostraba exteriormente. En realidad, estaba preocupado, pues el sobrino era realmente lento. ¿Realmente necesitaba tanto tiempo para eliminar al inútil de Yeshuan?, pensó. El tiempo límite de la prueba ya se había alcanzado. El reino ilusorio se estaba cerrando. Yuwen-Shi y Yeshuan aún no habían salido. Sus mentores empezaban a preocuparse. Yuwen-Shi no pudo contenerse más y suplicó a Huang Yuechong que detuviera el cierre del reino ilusorio. Pero no podía. Había un límite de tiempo que ya se había alcanzado. Quedaba un hueco minúsculo, pero los estudiantes sintieron que alguien salía de él. Nuestro héroe saltó de allí y aterrizó a toda prisa. Huang Yuechong exhaló un suspiro de alivio como si hubiera superado alguna tragedia. Mientras que Yu Wenji no podía calmarse y no entendía por qué salía Yeshuan y no su sobrino. Oh, ¿pero qué pasa? ¿El mentor Yuwen se sorprendió por el regreso a salvo de Yeshuan? No sabía qué decir. El reino ilusorio se había cerrado, y Ji aún no había aparecido, junto con sus 10 y tantos discípulos. Ninguno de ellos había regresado. Solo es posible abrir el paso al reino ilusorio una vez al año. Y cuando se cierra, es imposible regresar con vida. Yu Wenxi no quería que sus muertes fueran en vano, y se sintió obligada a remover el asunto. Quería atar a Yeshuan a lo que había pasado con todas sus fuerzas. Solo acabando con él podría mantener el control del círculo interno. Por lo tanto, inmediatamente empezó a culpar a Yeshuan de las muertes de sus discípulos y su sobrino. Pero, ¿cómo podían ver que había matado a alguien? Los ancianos no sabían de quién más sospechar, ya que habían dado a todos artefactos protectores. ¿Y cómo podía ser que nadie volviera con vida? Yu Wenxi era venerado, por lo que los otros ancianos se apresuraron a reforzar su rebelión y comenzaron a rebelarse contra Yeshuan, a pesar de que no tenían pruebas claras. Por supuesto, Huang Yueshong le defendió, y parecía muy seguro de sí mismo, como si no se tratara de él en absoluto. A pesar de ello, Yu Wen siguió lanzando acusaciones contra nuestro héroe. Después de todo, matar a los suyos es un crimen castigado con la muerte. La propia Huang Yueshong había hecho esta ley. Así que Yeshuan debía ser ejecutado. Pero el anciano Yuwen estaba asumiendo demasiado, y sus gritos podían oírse incluso desde la gruta de los inmortales. Todos saludaron al tercer anciano que apareció. Dongfang Shifeng. Era la tercera hermana la encargada de hacer cumplir las leyes aquí, y no era prerrogativa de Yu Wenji castigar a los estudiantes. Tal vez si la tercera hermana no hubiera venido, Yeshuan habría seguido siendo atacado así. Yu Wenxi estaba tan enfadado que ni siquiera podía hablar con calma. Sentía como si todos los ancianos estuvieran conspirando contra él. En un susurro, Huang advirtió a Dongfang que aquel anciano solo buscaba una excusa para provocar una rebelión aprovechando la ausencia de Nangong. Los ancianos estaban intercambiando información en secreto entre ellos. Planeaban utilizar este escándalo para impedir que Nangong Shao se afianzara en la cima del espíritu primordial. Si no sale del obturador, solo querían inflar la carcasa lo máximo posible. Al parecer iban en serio. Esta panda de viejos astutos del círculo exterior no se iban a quedar quietos. Xuan necesitaba resolver el incidente lo antes posible para no causar problemas a sus hermanas. Y, sin embargo, el joven Yu Wenji sabía cómo hacer un gran escándalo de la nada. El propio acusado decidió entrar en el conflicto. Sí, solo el atractivo de los más jóvenes, Yu Beni, no le gustaba en absoluto. Pero después de todo, de hecho, en términos de antigüedad, Yu Wen era de hecho un hermano menor de Yeshuan. El otro anciano confirmó las palabras de Yeshuan. Después de todo, él era el último discípulo personal del anterior jefe. De ahí que su posición fuera ciertamente superior, y ellos eran sus hermanos menores. Pero fue entonces cuando el anciano se dio cuenta de que era mejor que no lo dijera. Yu Wenxi estaba dispuesto a quemarle con la mirada. Para que Yu Wen no hirviera más, Yeshuan sugirió que investigara el incidente. Con la fuerza de Huang Yueshong, se podía abrir una pequeña brecha en el reino ilusorio. Todos habían alcanzado el espíritu primordial, así que con técnicas de percepción, todo podía ser investigado. Si los discípulos murieron, sus cuerpos serán encontrados. De nuevo el otro anciano ofreció su ayuda. Creía que podía encargarse del asunto. Disponía de un espejo de cristal, capaz de atravesar cualquier ilusión y abarcar a todos los seres vivos. Si uno miraba de cerca, podía ver que este objeto era una réplica exacta del precioso espejo que Xuan había recibido como recompensa. Sin duda era seguramente la otra mitad,
No había nada que hacer, y Yu Wen le pidió a Huang Yuechong que usara este objeto para revelar la verdad. Este viejo contaba con que una pista le bastaría, y con la ayuda de este escándalo, aún podría domar al círculo interior. Xuan no quería detenerse ahí, pues se sentía ofendido por las palabras dichas contra él. Si no había pruebas de que hubiera matado a alguien, esperaba conseguir ese espejo de sus hermanos menores como compensación moral. Yu Wen no entendía de qué compensación moral se hablaba. Entonces su colega tuvo que explicarle que Chuan solo quería apostar con ellos en algo. A Yu Wenji le gustó la idea, y si su colega ponía su espejo, le prometió la primera posición entre los ancianos, y añadiría 100.000 piedras espirituales encima. Añadiendo otras 100.000 piedras espirituales, el colega aceptó el trato. Y Huang Yuechong ya se estaba poniendo manos a la obra. Todos esperaban este momento. Después de todo se decidiría ahora. En efecto, el espejo podía mostrarlo todo en el mundo ilusorio. Y el territorio del reino ilusorio parecía bastante normal, y no había nada sospechoso allí. Entonces, ¿cómo pudieron vaporizarse más de una docena de personas? Era muy posible que sobreestimaran su propia fuerza y murieran en los reinos reservados tratando de obtener técnicas. Yu Wenxi aún no paraba de discutir y pensaba que todos estaban conspirando a su alrededor. Mientras no encontrara a su sobrino, no conseguiría el espejo de Ye Xuan. Este arreglo no solo no convenía a nuestro héroe, sino tampoco a la tercera hermana. Como se suele decir, si te gusta jugar, tienes que pagar. Ella misma cogió el espejo de las manos del anciano, y por supuesto, se lo dio a Ye Xuan. Y además, cerró el asunto, y cualquiera que tuviera la tentación de volver a montar un escándalo al respecto, sería expulsado de la corriente. Resultó que este pato charlatán también podía volar. Pero Yu Wenji no iba a descansar hasta ajustar cuentas con Ye Xuan. Ahora debía compensar a su colega por sus pérdidas. Ye Xuan se quedó mirando estas mitades del espejo durante mucho tiempo, pero no pudo averiguar qué tenía que hacer para unirlas. Supongo que tendría que llamar a un profesional. Por fin podía descansar después de tantos días duros, pero ni siquiera el embalse estaba tranquilo. La tercera hermana, Dongfang Shifeng, salió literalmente del agua, así que decidió averiguar dónde había desaparecido su hermano pequeño. Tenía la sensación de que cada día guardaba más secretos. Ella vino por una razón, pero quería saber si Ye Xuan realmente había matado a Yu Wenxi y a los otros discípulos. Ye Xuan lo negó. ¿Realmente quería mentir a su hermana? En ese caso, decidió averiguar por sí misma qué tipo de estafa estaba haciendo. Dongfang decidió recurrir a trucos ingeniosos, porque su hermano no quería confesar nada. Pero en ese caso, no debía esperar que Ye Xuan jugara limpio. Nuestro héroe se puso gallito y buscó los pechos de su tercera hermana. Ella retrocedió inmediatamente y se preparó para darle un puñetazo. Desechando todas las cosas mundanas, Ye Xuan en ese instante decidió convertirse en un Buda. Después de este golpe, se dio cuenta de que Ye Xuan había alcanzado el endurecimiento del chi. Además, su nivel de coraza corporal ya había alcanzado la mejora física. Ahora no estaba sorprendida de que hubiera conseguido matar a Yu Wenxi, pero no sabía de dónde provenía tal fuerza. Ye Xuan se calentó en un santiamén y explicó que tenía sus propios métodos, pero que no podía explicárselo todo a sus hermanas. Dongfang estaba bien con eso por ahora, y no importaba cómo se mirara. Con este desarrollo, podrían tener esperanza en la convención de las 5 perfecciones. Aunque la corriente de la alta espada era una de las 5 perfecciones, la guerra que tuvo lugar 10 años atrás había afectado gravemente a su capacidad de lucha. Las otras facciones solo esperaban repartirse la tierra y la riqueza. El jefe de la Alianza de las 5 perfecciones, el autoproclamado Lin Wanli, podía llamarse con seguridad el primer tirano de todos los rincones del mundo. Durante días y días, solo pensaba en cómo robar discípulos ajenos y devorar nuevas tierras. El jefe del Palacio de la Espada Perfecta, Jiang Wuji, había sido derrotado por Lin Wanli no hacía mucho tiempo. Como resultado, Jiang Wuji y toda su casa descendieron para convertirse en sus perros sirvientes. También había una facción occidental conocida como la Mansión de la Espada Celestial. Su jefe era un viejo cretino llamado Chong Hao. Practicaba extrañas técnicas de esgrima que le obligaban a torturar a las chicas para perfeccionarlas, así que no dejaba de molestar a Nan Gongchao. Dormía y veía cómo podía apropiársela. Y la facción de la Gran Espada era un grupo de completos locos. En todos estos años, Dongfang ni siquiera había sido capaz de averiguar el origen de estos salvajes. Habían estado recolectando tesoros inmortales durante días y días,
y no se sabía cuándo sus ojos se volverían hacia la corriente. En definitiva, no se podía esperar nada bueno de este cuarteto en relación con el flujo. Dongfang Shifeng proporcionó tarjetas de visita de sus alumnos que participarían en el concurso y aconsejó a Ye Xuan que los conociera. Hablando desde la Alianza de las Espadas Miríadas estaba Lun Ce, que se había perfeccionado durante 11 años, la raíz espiritual del rango celestial de los 5 elementos, la cima del cimiento de los cimientos. El Palacio de la Espada Perfecta envió a Meng Jianfei, perfeccionado durante 15 años, tenía un espíritu raíz emparejado anormal de tierra y metal, estaba en la etapa de fundación máxima, mansión de la espada celestial. Shui Junqi se había perfeccionado durante 13 años, tenía una raíz espiritual de tipo agua perfecta, estaba en la etapa de fundación máxima. La facción de la Gran Espada estaba representada por Xiao Gutou. Había refinado durante 5 años, tenía una raíz de espíritu de hueso, y estaba en la etapa de fundación media. Ye Xuan se quedó atónito cuando se dio cuenta de que 3 de los 4 ya estaban en la cima del trabajo preliminar. ¿Cuántos se habían esforzado para lograr tales resultados? Solo que había otra pregunta. ¿Qué tipo de maestro enviaría la corriente? Sin duda, Dongfang Shifeng, como si Ji hubiera planeado esto de antemano, respondió que la corriente estaba enviando a Ye Xuan. Ni siquiera había pasado un día desde que había alcanzado el Temple Qi. Pero Nangong Zhao pensó que era hora de que Ye Xuan viera el mundo. Ahora tenía que decidirse por una opción del sistema. Si la aceptaba valientemente, recibiría 200 puntos de contribución o un artefacto de su elección. Si se rendía, sería considerado un cobarde. Sin duda, esta cantidad de puntos era muy atractiva. Ye Xuan tomó inmediatamente la decisión de ir a esta convención. Esto era muy ambicioso por parte de Ye Xuan. Y por respeto a la determinación de la tercera hermana le prometió una recompensa. Si Ye Xuan ganaba, Dongfang le daría la oportunidad de cultivar en pareja con ella. La información sobre Ye Xuan salió rápidamente de la corriente. Había estado refinando durante 130 años, pero solo hoy había alcanzado la etapa inicial de templado Qi, ya que su raíz espiritual estaba dañada. Las propiedades de la nueva raíz eran desconocidas. Al leer esto, los jefes de facción reaccionaron de forma diferente ante Ye Xuan. Algunos pensaron que les estaban tomando el pelo, otros se tomaron en serio a Xuan, y otros simplemente se interesaron aún más por Nangong. Después de la información sobre Ye Xuan, llegaron nuevas informaciones. Todo el mundo difundió que era un perdedor que vivía de las mujeres, el más fuerte de la historia cuando se trata de usar sus conexiones. Ye Xuan ya es el favorito de Nangong Zhao. El actual espadachín supremo es una vergüenza para las 5 perfecciones. Después de hablar así de él, a Ye Xuan incluso le picaba la oreja. Pero como dice el presagio, alguien debió elogiarle. Tan pronto como tuvo algo de tiempo libre, Ye Xuan fue a la montaña del dios del fuego. Tenía que participar en la convención de espadachines de las 5 perfecciones, y su cultivo era todavía pobre. Necesitaba preparar su equipo al más alto nivel y proveerse de los artefactos adecuados, así que empezó a llamar a Madame Nango. Pero seguro que este tonto ha vuelto a sumergirse como un obseso en el estudio de la fundición de artefactos. Por desgracia, era imposible llamarla sin recurrir a una técnica mortal. ¡Qué pena! Pero si nadie quería esta liebre, ¿por qué no tirarla a la lava? ¡Funcionó! Madame Nango apareció inmediatamente y arrebató el peluche de liebre de las manos de Ye Xuan. No entendía cómo se le podía ocurrir algo así. Ye Xuan se alegró de que la sexta hermana finalmente hubiera aparecido. Después de todo, quería pedirle ayuda. Antes de entrar en materia, Nango no perdió de vista que su hermano había cambiado mucho desde su último encuentro. Era obvio para ella que su raíz espiritual había sido restaurada, y su envoltura física, fortalecida muchas veces. Además, de su mano izquierda, parecía percibirse una especie de fuerza poderosa. Quizás era el tipo de poder que se podía alcanzar después de ser soltero durante 100 años. En ese caso, ¿por qué no se estiran? Ye Xuan acaba de recordar que a la sexta hermana le encantaba usar la fuerza bruta. Cuando se encontraba con una persona con un temperamento tolerable, no podía evitar forcejear con él. Intentó detenerla y hacerle saber que, después de todo, estaba aquí por negocios y que pelearse sería innecesario. Pero era como si se hubiera quedado sorda y siguiera alborotando. Sus intereses eran ahora primordiales. Finalmente, cuando golpeó con su martillo, pero afortunadamente falló, se preguntó de repente qué le pasaba. Ye Xuan explicó que quería prepararse para la convención de las 5 perfecciones.
así que esperaba que con las habilidades de fundición de artefactos de Nanguo, fusionar esas dos mitades no sería difícil. En primer lugar, Esis se sorprendió de que Ye Xuan incluso representaría la corriente de la espada superior. Pero pensándolo así, ¿no significaba eso que su corriente le iba a dar de bofetadas en su propio campo? No podía dejar que eso ocurriera, no por encima de su cadáver. Ye Xuan se apresuró a explicar que eso no pasaría si ella le arreglaba el espejo. Pero era demasiado tarde para una explicación, puesto que el golpe ya ha sido asestado, y nuestro héroe ni siquiera ha conseguido escapar a ninguna parte. Madame Nango esperaba, sin embargo, que su hermano fuera capaz de mantener su palabra y no deshonrar a la corriente. El golpe fue doloroso, pero cuando Ye Xuan se levantó, vio que el espejo ya estaba montado bajo sus pies. No podía creer que hubiera sucedido tan rápido, pero ahora estaba seguro de que con este juguete tenía la victoria en el bolsillo. Se trataba de un tesoro espiritual de categoría media, que era una fusión del espejo original de los 8 trigramas y el espejo de cristal del ojo de fuego. Era capaz de realizar ataques de luz espiritual, destruir técnicas ilusorias y romper cualquier falsedad. Las propiedades del espejo permitían predecir fortunas y problemas, predecir el destino. La habilidad especial del reflejo permitía reflejar y redirigir por completo cualquier ataque. Pero después de 3 usos, el espejo se derrumba. Faltaba una rara piedra espiritual que pudiera actuar como alma de un artefacto. Si estuviera disponible, el número de usos habría aumentado significativamente. Nango había visto piedras así cuando estaba minando en el lago Yunmen, si no se equivocaba. Entonces esta vez la competición se celebraría allí. La gran campana ya había sonado, lo que significaba que la convención de las 5 perfecciones había comenzado. Madame Nango se convirtió inmediatamente en una chica de lo más amable, y deseó buena suerte a su hermano en la competición, dándole una palmada amistosa en el hombro. Pero incluso este tipo de cortesía era muy dolorosa para Ye Xuan. Por último, decidió decir que las piedras del alma eran un tesoro natural, pero casi siempre estaban custodiadas por fuertes bestias demoníacas. Y Ye Xuan tenía que tener cuidado. Pero ya no hizo caso a su mariquita y se esfumó para llegar a tiempo a la reunión. Ancianos y aprendices en las corrientes de la más alta esgrima esperaban a sus invitados en la cumbre brumosa. Como el propio jefe había nombrado personalmente a Ye Xuan como miembro principal de su corriente, nadie había dicho una palabra en contra. Sin embargo, para evitar quedar mal, Yu Wen decidió nombrar a un discípulo del círculo exterior llamado Xiahou Mao como segundo miembro. Después de todo, Xiahou Mao era el discípulo personal de Yu Wenji y poseía una rara raíz espiritual de tipo trueno. Sus talentos también eran admirables. En solo 15 años, había alcanzado la cima del trabajo de base. Las cosas estaban mal, porque cada facción estaba presentando hasta 2 contendientes, y la sugerencia de Yu Wenji era bastante apropiada. Xiahou Mao estaba realmente en un alto nivel de temple, pero las hermanas estaban preocupadas de que estuvieran planeando un ataque contra Ye Xuan. El primero en llegar fue el barco dragón de nubes que albergaba a los representantes del Palacio de la Espada Perfecta. Solo las personas de Espada Perfecta eran capaces de desarrollar una nave tan grande y controlarla en el aire mediante la activación de la formación. Durante las operaciones de combate, una unidad así era de gran utilidad. Meng Yanfei lideró a los demás discípulos para llegar al lugar. Él era el primer discípulo del Palacio de la Espada Perfecta. Meng Yanfei acababa de bajar y empezó a burlarse abiertamente de la corriente del espadachín supremo. El liderazgo aquí había cambiado a una multitud de chicas ancianas, lo que le parecía decadente. Siguiendo al discípulo del Palacio de la Espada Perfecta, los discípulos de la Mansión de la Espada Celestial volaron en cigüeñas. Shui Yunqi saludó cortésmente a los ancianos y les agradeció su hospitalidad. Mucha gente que veía a Shui Yunqi se sorprendía de verle en directo. Todos sabían que poseía una perfecta raíz espiritual de tipo agua, y en solo 13 años había conseguido alcanzar la cima del trabajo de base. Se podría decir que para ellos era una especie de ídolo. Tras él, llegó la facción de la Gran Espada. Xiao Gutu llegó sin ningún otro discípulo, representando solo a la facción de la Gran Espada. ¿En qué estaba pensando la facción de la Gran Espada al enviar a una sola persona al Congreso? Pero por otro lado, Xiao Gutu era suficiente. Después de todo, era su primer genio. Y aquí viene la unión de las miríadas de espadas. Tonda Jiang aún no había descendido, pero ya se preguntaba dónde estaba el jefe de la corriente suprema de espadachines. El primer discípulo de la unión de las espadas de la miríada, Lun Ce,
le acompañaba. Tong Dajiang se quedó un poco atónito al ver que nadie había inclinado aún la cabeza ante el líder de la Unión de las 5 Perfecciones de las Espadas Miríadas. Dongfang explicó que la jefa de su facción estaba encerrada, por lo que era difícil que diera la cara, y si había algún problema, había que resolverlo con ella. Pero tal respuesta no le convenía a Tong Dajiang. Él quería ver a Nan Gongshao, y entonces Ye Xuan apareció justo a tiempo para hablar en su dirección, como si Tong Dajiang estuviera reventando de diarrea verbal. Tong Dajiang inmediatamente dirigió su atención a este mocoso, sin darse cuenta de cuándo había aparecido aquí y cómo se atrevía a mostrar falta de respeto a la alianza de la espada miríada. En un abrir y cerrar de ojos, aterrizó justo delante de Ye Xuan, dejando tras de sí un suelo destrozado. Le molestaba que la corriente superior de esgrima tuviera una falta total de educación, pero él, ese viejo capullo, llegó corriendo a territorio ajeno y gritando a pleno pulmón como si estuviera en casa. Y abrió la boca y exigió que la cabeza se reuniera con él. ¿Quién se cree que es? Él era solo un anciano de la Alianza de las Espadas de la Miríada, y Ye Xuan era un discípulo sucesor de la corriente suprema de espadachines en línea recta, con el rango más alto en antigüedad. Y basándose en la antigüedad, Tong Dajiang debería llamar respetuosamente a Ye Xuan hermano mayor. Señor Tong debería haber mantenido la calma. ¿Por qué despotricaría con alguien así? Lung Tse prometió matar a Ye Xuan durante la competición. Ye Xuan no dudó en convertir el nombre de Lung Tse en Gao Tse, que literalmente significaba algo. Y por supuesto, le deseó buena suerte en el examen. Este tipo de deseo de buena suerte no fue apreciado por Lung Tse. Le molestaba que Ye Xuan hablara demasiado y quería ver cómo sería capaz de demostrar su valía en la competición. Como anciano, Ye Xuan decidió decir algo, a saber, que con este tipo de comportamiento claramente no les iba a ir bien. Como compañeros de las 5 perfecciones, deberían discutir unánimemente el curso de acción de la Alianza de las Espadas Miríadas, cuya esencia es el abuso de poder para oprimir a los débiles, el despotismo y la política de la fuerza bruta. Algunos son virtuosos de palabra, pero en los hechos son canallas y sinvergüenzas. Ya era hora de despertar de este sueño. Esto era algo que se podía transmitir a Lin Wanli. Ante esta afirmación, Xiao Gutu y Shui Yunqi solo sonrieron ligeramente. Básicamente no estaban en conflicto. No estaban interesados en esto, pero les divertía mirar. Los ancianos estaban conmocionados por el comportamiento de Ye Xuan. Era como si estuviera buscando su propia muerte, y además estaba arrastrando a toda la corriente con él. Nadie interfirió en este altercado. Tong Dajiang se quedó quieto como si pensara que todo se decidiría por él. Viendo esto, Lin Wanli no entendía en absoluto por qué, y todavía nadie había acabado con este chico ignorante. Como si percibiera que su maestro se lo estaba pensando, Tong Dajiang decidió matar a Ye Xuan apuntándole con múltiples espadas, pero un escudo apareció justo delante de Xuan, protegiéndole del ataque. Este escudo fue creado por Nan Gongshao. Estaba muy enfadada porque alguien se atrevió a atacar a su pupila. Prometió que si volvía a ocurrir, le volaría la cabeza a Tong Dajiang con el siguiente golpe. Ahora Tong Dajiang podía comprobar personalmente que Nan Gongshao estaba realmente en la cima de su espíritu original, con una sola técnica para llevar a Tong Dajiang a la obediencia. Los invitados pudieron ver que las historias sobre la fuerza de la cabeza de la corriente de la alta espada no eran en realidad palabras vacías. A este paso, la corriente podría una vez más alzar orgullosamente su cabeza. Nan Gongshao era realmente genial. Ye Xuan no esperaba menos de su chica. Y Ye Xuan había completado su siguiente tarea y expresó su descontento con la unión de las miríadas de espadas, por lo que recibió un verdadero elixir de creación natural. Tal acto podría tener graves consecuencias, pero a nuestro héroe no le importaba. Tal vez empezarían a mantener una apariencia de decencia. Además, Ye Xuan empezó a darse cuenta de la relación entre ellos dos. Y el rumor de que la Alianza de las Espadas Miríadas se había anexionado el Palacio de la Espada Perfecta no era un rumor vano en absoluto. La Mansión de la Espada Celestial y la facción de la Gran Espada claramente no eran sus camaradas, pero eso no significaba que fueran a ayudar al actual espadachín supremo. Nan Gong llamó a Ye Xuan pequeño sinvergüenza, porque le había robado algo, aunque sería difícil llamarlo robado, más bien solo prestado por un tiempo. Aún así, agradecida por haber ayudado a Ye Xuan a llegar al pico Nangong, decidió dejarle salirse con la suya. Pero en este congreso, esperaba que Ye Xuan ganara. Era sorprendente que Sis hubiera contado con Ye Xuan,
para ganar contra este grupo de monstruos en la Fundación Leying. Pero a cambio, ella prometió una recompensa, por supuesto. Ye-Xuan simplemente no podía arriesgarse, a pesar de que era obvio para él que era poco probable que ganara. Cada facción podía alinear a un máximo de 2 competidores cuyo temple no superara el pico de tierra. El lugar de la competición era la zona del lago Yuimen, situado al pie de las montañas de la Alta Esgrima. La esencia de esta prueba era el exterminio de bestias demoníacas. Matar a una sola bestia de la etapa de apagado del cuerpo daba 1 punto. La etapa de apagado del chi daba 5 puntos. La etapa de establecimiento de la fundación daba 30 puntos. Y la etapa de finalización del elixir daba 100 puntos. La prueba de matar bestias serían sus píldoras internas. El periodo de caza era de 10 días. El ganador sería el que tuviera más puntos. El lago Yunmen también era famoso por las bestias demoníacas en fase de deificación. Una vez comenzada la convención, los participantes no podrían contactar con el mundo exterior ni teletransportarse. La supervivencia dependería únicamente de ellos. Pero la unión de miríadas de espadachines deseaba establecer una regla. Los discípulos participantes en la competición tenían derecho a luchar entre sí y llevarse las píldoras interiores. Antes de tomar una decisión, Nangong pidió la opinión de Ye-Xuan, porque era obvio que este anciano quería que Ye-Xuan no sobreviviera a la prueba. A nuestro héroe no le importó, así que sugirió estar de acuerdo. En ese caso, Nangong Chao decidió anunciar el inicio oficial de la convención. Un enorme portal, que era más bien un espacio acuoso, se abrió ante los estudiantes. Todos ya habían ensillado sus espadas y volaban hacia él. Entonces Xiahou Mao se preguntó, ¿por qué Ye-Xuan no subió su espada? Era sencillo, solo que no sabía cómo y no lo ocultaba. Cuando comenzó la verdadera competición, Lun Ce sugirió a los demás que no se preocuparan por extraer píldoras internas. Por encima de todo, quería que todos ellos ayudaran a acabar con Ye-Xuan. Quería que ese mocoso no viviera para ver el mañana. Ye-Xuan, junto con su supuesto aliado, estaban en la zona de las turberas. Xiahou Mao no quería perder el tiempo tanteando a Xuan. De lo contrario, le resultaría difícil explicar su inacción. Además, ya se habían adentrado en el barrio, por lo que nadie de fuera sabría nada. Era el momento de actuar, así que Xiahou Mao hizo una señal. Ye Shen adivinó inmediatamente que este traidor debía haberse confabulado con los forasteros y había decidido traicionar al actual espadachín supremo. Verás, el Congreso de las 5 Perfecciones se suponía originalmente que era un asunto de los jóvenes. Pero ese viejo perro Tong también apareció por alguna razón y claramente no es una coincidencia. Parece que hicieron un trato aparte y querían matar a Ye-Xuan. O bien decidieron ir contra Nangong Chao. La vigilancia de Ye-Xuan era encomiable, pero ya era demasiado tarde. Lun Ce le había prometido a Xiahou Mao el segundo puesto. En cuanto a Nangong, iba a convertirse en el caldero de Lin Wanli, cuyo contenido devoraría sin dejar rastro, mientras que Yu Wenji se convertiría en el siguiente jefe. Pero al parecer, Xiahou Mao había sido alcanzado por un rayo cuando todavía era un niño, después de lo cual su cabeza estaba completamente desquiciada. ¿Realmente creía que podía tomar a su hermano mayor por sorpresa con sus payasadas? ¿De verdad creía que le habían traído hasta la turbera para nada? Para demostrar que no se trataba de un accidente, Ye-Xuan pateó el suelo lo más fuerte posible con el pie. Sí, para que allí se produjeran grietas. Había una pequeña grieta suficiente para que se produjera una grave rotura, y de ella salieron volando hormigas aladas. Un enjambre de hormigas sangrientas se abalanzó directamente sobre Xiahou Mao. No tuvo más remedio que huir. Ye-Xuan estaba preparado. Usó el líquido enmascarante que le hizo su cuarta hermana. Después de usarlo, las hormigas confundirían a nuestro héroe con los suyos. Las hermanas conocían todos los bichos de este mundo, y estas hormigas atacaron en enjambres y mostraron una crueldad tan salvaje como para matar a Xiahou Mao. Después de eso, Xiahou se atrevió a llamar sinvergüenza a Xuan. Era de esperar, pero fue interesante ver la maestría con la espada mostrada por un alumno aventajado durante. Ya no era la tranquilidad y calma que Xiahou nos mostraba. Estaba furioso y dispuesto a cortar en pedazos a Ye-Xuan. Cuando Xiahou Mao mató a las hormigas de sangre, dejaron píldoras. Este fue sin duda un excelente hervor para Ye-Xuan. Dejó sus semillas e inmediatamente corrió a recogerlas en su paquete. A Xiahou Mao, por supuesto, le molestaba que este canalla se llevara todas sus píldoras. Y mientras nuestro héroe hacía esto, la reina de las hormigas aparentemente se le acercó para saludarlo. Desde luego, no era la más complacida, pues todos sus hijos habían sido prácticamente masacrados,
y ahora estaban recogiendo tranquilamente sus pertenencias. Yesen ya no podía contener las lágrimas. Estaba muy disgustado porque sus hermanos habían sufrido una muerte brutal y ni siquiera quedaban cadáveres. Pero ahora, en memoria de ellos, solo podrá conservar sus píldoras interiores. Luego dirigió su atención hacia el asesino de aquellas hormigas. Seguro que deseaba matarlo para vengar a sus hermanos. Liner no entendía por qué Ye Xuan no se marchaba. Después de todo, los participantes del bando de las espadas miríadas llegarían aquí muy pronto. Pero al parecer, contaba con que Lun Ce no se atreviera a provocar precipitadamente a las hormigas de sangre. En general, Xiahou Mao estaba en la cúspide de sentar las bases. Los objetos de valor en su anillo de almacenamiento no debían ser dados por perdidos tampoco, y el plan era venderlo al sistema. Liner se dio cuenta de que Ye Xuan empezaba a pensar como el tío mentor más villano de toda la historia. Pero no era difícil, ni siquiera le temblaba la mano un momento cuando necesitaba matar a alguien del círculo exterior. Xiahou Mao empezaba a darse cuenta de que Ye Xuan no fue atacado por las hormigas debido a ese líquido. Pensó que si mataba a Ye Xuan y conseguía ese líquido, podría salir de aquí con vida. Afortunadamente, el maestro le entregó un talismán de rapidez antes de marcharse. Con él, sería capaz de ganar una velocidad de ataque que incluso Buda apenas poseía. Y cuando aún pudo con las hormigas, inmediatamente apuntó su espada hacia Ye Xuan. Pero vencerle no fue tan fácil. Xiahou puso toda la fuerza en su puñetazo, pero Ye Xuan lo resistió fácilmente. Y el maestro le había dicho antes que era la primera escoria de la corriente. Pero vaya, qué sorpresa. Aparentemente Yu Wenji había olvidado mencionar algo antes de enviar a su discípulo a la batalla. Es decir, el cuerpo de Ye Xuan estaba en la etapa de fortalecimiento físico, y sería difícil penetrar al tío mentor con tales golpes. Fue como si el mundo entero de Xiahou Mao temblara. Después de todo, tales límites solo estaban disponibles para los cultivadores de elixir dorado. Y aquí esta escoria tenía amplificación física. Nuestro héroe no explicó nada más, sino que se limitó a mostrar a su subalterno la inmortal técnica de arrancar ladrillos. Después de semejante pelazo, la cara de Xiahou Mao no quedó más que un amasijo sanguinolento y nada de aquel guapo rubio. Pero el seguidor de la corriente exterior no iba a rendirse y utilizó la técnica de atracción del rayo que estaba disponible para los genios con raíces espirituales de tipo trueno. Tuvo que emplear literalmente toda su fuerza e ingenio para lograr tal cosa. Fue una sorpresa para Ye Xuan que la raíz del espíritu del trueno también tuviera ese uso. Tomar un rayo equivalía a recargarlo. Esta basa Xiahou Mao esperaba utilizarla contra Lun Ce en la batalla por el primer puesto, pero ahora Ye Xuan lo probaría primero. Quería hacerle experimentar un dolor 100 veces peor que las picaduras de 1000 hormigas. No parecía más que una mariconada, pero Ye Xuan también debería haberse tomado el asunto en serio. Xiahou Mao estaba seguro de que ni siquiera Lun Ce sería capaz de sobrevivir a esta recepción, y la seriedad de Ye Xuan no valía un centavo en absoluto. Ye Xuan era realmente serio en sus intenciones. Decidió usar el espejo de resplandor espiritual para repeler el ataque. Xiahou Mao no se enteró de nada, y se limitó a reírse de quien Xuan esperaba que el inútil espejo le salvara. Este golpe era realmente poderoso, y el reflejo era correspondientemente poderoso. Los rayos reflejados atravesaron literalmente el pecho de Xiahou, y finalmente se cernió en el aire, como si estuviera sostenido no por un reflejo, sino por una espada muy real. Como dice el refrán, el que ríe el último. Xiahou no sabía que en realidad era un arma mortal. Se cayó el primer día de la competición y no llegó hasta el final. Él lo único que era una pena era el espejo de resplandor espiritual, porque se podría utilizar 2 veces más. Por lo tanto, era necesario adentrarse en la zona del lago y encontrar la piedra del alma. Xiahou Mao poseía una raíz de espíritu de trueno y buenas estadísticas, por lo que Lin Er decidió dar 50 puntos de contribución por él. Pero le pareció demasiado barato. Ese rastrero casi había matado a Ye Xuan, así que quería 100. Así que Lin Er lo subió a 60. Al final negoció por 70 puntos. En total, nuestro héroe había acumulado 220 puntos y recogido un montón de bestias demoníacas píldora interior. Las hermanas habían contado antes que, tras sufrir grandes pérdidas, las hormigas de sangre se trasladaban a otro lugar para evitar ser atacadas por las bestias del vecindario, y tenían razón. Había un montón de bestias demoníacas de segundo nivel en la cueva, lo que significaba que simplemente tenía que haber un montón de tesoros espirituales allí. Y es hora de que lo compruebes por ti mismo. La cueva realmente tenía depósitos impresionantes de piedras espirituales.
Este viaje para Yeshuan aún no era en vano, y ahora, por un breve momento, todo le pertenecía. Estaba listo para lamer estas piedras, ya que tenían un gran potencial, y al pasar, sintió que había pisado algo. Era un hueso de dragón imperial. Se puede decir que nuestro héroe es el rey de la suerte. Esta vez tuvo una rica cosecha. Nadie podía saber de esta cueva, y específicamente de su contenido. Así que decidió usar los grilletes de su hermana mayor para escapar. Estos grilletes del arte ilusorio retenían el flujo del aura, impidiendo que fuera detectada por cualquiera cuya fuerza estuviera por debajo de la cima del espíritu primordial. Mientras tanto, los otros merodeaban y buscaban a Yeshuan mientras él estaba solo con sus tesoros y cultivando. Pero muy pronto, sería capaz de hacerles compañía, habiéndose hecho ya más fuerte. Lunce aún llegó al pantano con sus socios. Sintieron que había un nido de hormigas de sangre en los alrededores. Habían estado siguiendo a Yeshuan, pero de repente, su aura desapareció. El lugar estaba demasiado limpio y no había ni rastro de sangre, y mucho menos de cadáveres. Las hormigas se habían trasladado a otro lugar. Era obvio para los chicos que habían sufrido grandes pérdidas ante el ataque de bestias de otra especie. Todas las píldoras internas habían desaparecido. Esto demostraba que alguien se había aprovechado de la difícil situación de Xiahou Mao para su propio beneficio e incluso se había deshecho de su cadáver. Lunce estaba seguro de que Yeshuan seguía vivo, así que sugirió que todos se separaran y lo encontraran. Mientras tanto, las felicitaciones seguían llegando del sistema. Yeshuan drenó con éxito el hueso del dragón emperador en la pierna derecha, en la columna vertebral. Durante este tiempo, también había conseguido alcanzar el 8º nivel en el templado de la técnica del elefante dragón real. Y la fuerza de su caparazón corporal había alcanzado la 4ª etapa de indestructibilidad. La raíz espiritual del Dao celestial era algo realmente útil. Los avances eran relativamente lentos, pero la consolidación en las nuevas etapas era digna de elogio. Con el rendimiento actual de Yeshuan, podría mostrar una fuerza de al menos 50.000 kilos. Pero todas sus cavilaciones terminaron cuando escuchó el rugido de la bestia demoníaca. Fue una gran oportunidad para poner a prueba mis nuevas habilidades. Mientras tanto, se podía ver arriba a Xiao Gutou, que se peleaba insistentemente con alguien. Su oponente era un nanotirano. Esta criatura era mucho más grande que el elefante dragón real, y correspondientemente más fuerte. Pero si comparabas este nanotirano de nivel 3 con los humanos, su fuerza era igual a la etapa del elixir dorado. Xiao Gutou estaba en la etapa de fundación media, así que estaba un gran paso por detrás de la bestia. Pero a pesar de eso, aún me arriesgué a un enfrentamiento 1 a 1 con la bestia. Pero por desgracia no aguantó mucho tiempo, porque más tarde llegaron más monstruos, y lo lógico era salir de aquí. Esta vez, Yeshuan tuvo suerte y Xiao Gutou junto con el gato corrieron directamente hacia él. Por alguna razón, Yeshuan empezó a imitar al gato, y este se agarró a su brazo. Los nanotiranus estaban muy enfadados y aparentemente hambrientos, así que aceleraron el paso y ahora corrían tras Yeshuan. Mientras Xuan corría, volvió a activar la selección de nivel divino. Ahora se enfrentaba a la elección de ayudar al gato y a Xiao Gutou, o huir, y salvar su propio pellejo. Si ayudaba con éxito, la recompensa sería el título de siervo de la primicia, un tesoro inmortal con la propiedad de desarrollar una casa gatuna de bolsillo. Pero decidió renunciar a tal ventaja y prefirió perder el favor del joven a perder la vida. No era de su incumbencia y casualmente estaba aquí, así que trajo al gato de vuelta. Mientras corría se lanzaban miradas penetrantes a su espalda. Nadie esperaba que le tendieran semejante trampa. Para sorpresa de Xiao Gutou, el gato decidió correr de nuevo hacia nuestro héroe. Y mientras intentaba huir de los monstruos, el gato aterrizó justo sobre su cabeza. Pero a este gato no le gustaba Yeshuan. Lo consideró como una desgracia andante y lo volvió a tirar. Pero el gato se aferró a la espalda de nuestro héroe con aún mayor celo, como si quisiera dejar claras sus serias intenciones. Ese día, la humanidad recordó el horror que era la vida bajo la opresión del gato. Yeshuan no tenía el coraje. Se estaba rindiendo. Y en ese caso, Liner decidió considerarlo como si su pupilo hubiera elegido salvar al gato y a Xiao Gutou. Y era como si el gato estuviera esperando a que Xuan empezara a hacer algo en lugar de limitarse a corretear como un egoísta. Si los monstruos iban a comérselo, quería empezar por recompensarles con su supuesto ladrillo. Pero no tuvo tiempo de usar su artefacto, ya que Xiao Gutou fue mucho más rápido y amable con nuestro héroe, aún así no lo dejó en problemas. De repente, Yeshuan se sintió invadido por una sensación de seguridad,
como si siendo el perezoso hermano mayor, estuviera bajo la protección de su talentoso hermano pequeño. Xiao Gutu corrió todo lo que pudo con su carga viva, pero los monstruos no se quedaban atrás y estaban muy cerca. Y ese fue el momento en que el monstruo se abatió sobre nuestros héroes. Después de todo, Xiao Gutu tomó rápidamente una decisión y arrojó al gato y a Ye en diferentes direcciones, como dándoles la oportunidad de escapar. Cuando se produjo la explosión, salió despedido hacia el acantilado, donde se golpeó fuertemente contra la pared. Ye también estaba un poco dolido. Con una mirada, inmediatamente encontró a su salvador. Aquel murmuró para sí mismo a Ye que cogiera al gato, al que llamaba Bialyash, y se fuera de aquí rápidamente. Ye se puso rígido como si quisiera decirle algo a ese joven. Al no entenderlo, Xuan se puso rígido y le gritó que le salvara la vida. Nuestro héroe calmó a Xiao y le pidió que observara atentamente cómo su hermano mayor le ponía freno a un par de nanotiranos. Al joven le pareció que el anciano había perdido la cabeza y había decidido presumir mientras templaba el ki, pero en realidad se dirigía hacia los monstruos. Xiao Gutu había oído muchas palabras poco halagadoras sobre Ye pero ahora podía ver que no era en absoluto tan despreciable como los rumores lo describían. Pero cuánto cambió su opinión cuando vio que Ye estaba usando la ropa interior usada de su hermana mayor Nangong. Eso fue lo que realmente le robó. Eso fue una locura. Ye había decidido dejar que los monstruos olieran la ropa interior de su hermana. Bueno, lo podrido está podrido. Esta cosa estaba unida al cuerpo de un maestro en la cima del espíritu original. Y ahora los monstruos se habían dado cuenta de lo que era un verdadero dragón. No eran rival para Nangong. Aún así, Xuan no había robado este objeto en vano, arriesgando su vida como si supiera que le sería útil. Mientras tanto, la propia hermana Nangong estornudaba, sentía como si alguien se burlara de ella. Pero pensó en Ye Xuan. Estaba sorprendida por sus payasadas. Después de todo, había encontrado algo que robar. Aún así, estaba preocupada por cómo estaba ahora. Los monstruos, después de oler la colada, cambiaron inmediatamente. Ahora ponían condiciones a Qi Xuan. Tenían que renunciar voluntariamente a las píldoras internas, y entonces Ye sería capaz de salvar sus vidas. Se pusieron de acuerdo y cada uno ayudó al otro a sacarse las pastillas del cuerpo. Y después de un par de minutos, píldoras demoníacas de tercer nivel se podían ver delante de Ye Supongo que definitivamente habría un uso para ellas después de lavarlas. Entre lágrimas, los nanotiranos huyeron, temiendo por sus vidas. A los ojos de Xiao Gutu, Ye se había convertido de nuevo en una especie de pervertido. Pero aún así, todo esto les había salvado la vida. Xiao se sentía en deuda con Ye porque le había salvado la vida. Y como el Belach reconocía a Ye como su maestro, Xiao le pidió que le cuidara adecuadamente. Solo se alimentaba de las píldoras internas de las bestias demoníacas de tercer nivel y superiores. Criándolo adecuadamente, se podía obtener un ayudante fiable. Y en el futuro, si fuera necesario, Ye podría hacer sonar el silbato de hueso, y Xiao Gutu vendría al rescate. En cuanto Xiao pagó, se marchó inmediatamente a pesar de las súplicas de Ye para que no se fuera, porque no le quedaba ni un resquicio de vida. Robar la ropa interior de un guerrero espíritu primordial y usarla para ahuyentar bestias demoníacas. Ye era ahora considerado un tipo promiscuo merecidamente. Pero había cumplido la tarea y recibido su recompensa. Ahora tenía una nueva mascota con la que lidiar, una que solo se alimentaba de las píldoras de bestias de alto nivel. Al parecer, al Belyash no le gustaba que le sujetaran así, y así se lo hizo ver a nuestro héroe. Ye se enfadó en broma, e inmediatamente corrió tras el gato que había ido al baño sin éxito. Y mientras se ponían al día, un águila los observaba desde lo alto. El enemigo informó inmediatamente a Lun Che de que Ye no estaba muerto después de todo, y había sido encontrado. Xuan seguía intentando alcanzar al Squirtle para ver si era un gato o una gata, pero ni siquiera se dio cuenta del peligro que tenía detrás. A diferencia de su nuevo gato, que se dio cuenta casi de inmediato. Aparentemente, el discípulo de la Alianza de la Espada Miríada, Shen Ye, quería divertirse un poco con Ye pero antes de nada, tendrá que divertirse un poco con el Bialyash. Incluso Xuan se sorprendió de este gato. La bestia sagrada Shen Ye pertenecía al cuarto nivel, pero Belyash ni siquiera se detuvo ante eso. También había que considerar que existía un origen espiritual y corporal común entre Shen Ye y su bestia sagrada. Cuando uno sufría, ambos sufrían. Por lo tanto, no solo el pájaro sentía el dolor, sino también él. Belyash creó una gran posición para atacar. Ye Xuan lo notó, y por supuesto, no desaprovechó la oportunidad, haciendo volar la espada.
Shen ya era demasiado descuidado y no pensó que esta escoria como él resultaría ser un mentor animal, sí incluso con una bestia espiritual tan peligrosa. Calculando que Ye Xuan poseía un buen manejo de la espada, Shen Ye decidió cambiar de forma con su bestia Xun Yao, pero las cosas no salieron según lo planeado. El oponente debe haber sobreestimado las habilidades con la espada de Ye Xuan. Él no sabía nada de artes de la espada en absoluto. En este caso, ya había exagerado su precaución, y se sentía incluso un poco avergonzado. Pero ¿quién se lo dijo en primer lugar? Solo eran especulaciones. No había ninguna garantía de que la esgrima fuera la dirección más fuerte de Ye Xuan, aunque fuera de la corriente de la esgrima. Tenía sus propios métodos de lucha que nadie podía prever, y ni siquiera la discreción ayudaría a Shen Ye. Pero tenía que admitirlo, Shen era realmente un maestro del arte, capaz de transformarse en un oso y otras bestias. Pero ¿qué pensaba de los caracteres que Xuan le había grabado en la cara? Todos sabían que Ye Xuan solo estaba en la etapa de templado del chi, pero nadie sabía de dónde provenía una fuerza bruta tan aterradora. Esta vez, nuestro héroe decidió utilizar la técnica del elefante dragón real, que era de nivel 8, y no falló. Shen estaba completamente desarmado y confuso, ya que no estaba preparado para resistir semejantes golpes. No sabía cómo. Se veía obligado a golpear solo cuando tenía la oportunidad, y esta no llegaba lo bastante pronto. Incluso con 3 huesos de dragón imperial bajo el refuerzo de la técnica del elefante dragón, Ye Xuan fue incapaz de destruir a su oponente que estaba en la cima del trabajo en tierra. Era obvio que terminar la pelea con Shen Ye no sería posible de inmediato. No esperaba ganar rápido, hacía lo que podía, pero cuando las cosas no funcionaban, simplemente corría. Shen Ye supo inmediatamente que su oponente ya no tenía ninguna ventaja, pero huir pensó que no tenía sentido, ya que podía convertirse en ciervo y correr más rápido. Era sorprendente que con semejantes heridas, Shen aún tuviera fuerzas para perseguir a Ye Xuan. ¿Eran todos los miembros de la Alianza de las Espadas Miríadas tan testarudos? Ye Xuan no tenía un plan específico, solo corría. Pero cuando vio el campo de bestias demoníacas de tercer nivel, fue como si le hubiera golpeado. Había llegado la primavera, y con ella la época de apareamiento de todos los seres vivos. Al ver esto, Ye Xuan incluso se avergonzó e inmediatamente decidió detenerlo, lo cual era antinatural para él. Los renos eran nobles bestias espirituales de tercer nivel. En una empresa tan importante como la reproducción en masa, tenían que buscar parejas con una herencia decente, y tal socio Ye Xuan sin duda podría proporcionar. Corrió directamente hacia ellos. Shen estaba tan obsesionado con atrapar a Ye Xuan lo antes posible que ignoraba por completo lo que estaba ocurriendo y en qué clase de trampa había caído. Ye Xuan decidió prepararle un pequeño regalo. Estaba claro que a Shen le encantaban las bestias, así que ¿por qué no iba a disfrutarlo a gusto? Shen Ye simplemente se ahogaba en la atención de los otros siervos y no podía alejarse de ellos. Fue literalmente adorado allí. Satisfecho por haber conseguido reunir a los divididos, Xuan pensó en que debería haber ido a buscar una piedra espiritual para su espejo. Pero mientras corría, le cayó encima un árbol. Al parecer, algunos imbéciles decidieron buscar pelea otra vez. Pero su poder era impresionante. Lun Ce y Shui Yunqi, que pertenecían a facciones diferentes, podían verse en el cielo. Ye Xuan se dio cuenta, y no tuvo más remedio que saludar y preguntar si les estaba molestando. Lun Ce se preguntó por qué este mocoso seguía vivo. Al parecer, había contado con Shen Ye para matarlo con seguridad, pero resultó que no lo hizo y, por eso, la ira surgía cada vez más en su cuerpo. Se olvidó de su oponente actual, e inmediatamente dirigió su atención a Ye Xuan, queriendo tratar con él personalmente. Xuan se había metido en el meollo de la batalla, y este Gu Tze también decidió dar demasiado honor, en medio de la batalla bajar en persecución del otro. Belyash tampoco podía estarse quieto, saltó del hombro de su amo y se fue a alguna parte. Ye Xuan fue inmediatamente tomado por sorpresa, apuntando con su espada directamente a su espalda. Se le ordenó aceptar humildemente su muerte, ya que no habría forma de escapar. ¿Pero no debería Lun Ce ir al infierno? Sus demandas eran demasiado grandes. Lun Ce ni siquiera tuvo tiempo de golpear antes de que su espada se partiera por la mitad. Shui Yunqi no estaba satisfecho de que Lun Ce hubiera cambiado su atención de él al otro tan rápidamente. Después de todo, hoy eran rivales. Shui Yunqi pretendía arruinar los planes de Lun Ce, pero ¿qué saldría de ello? Lun Ce ya había contado con enviarlos a ambos al otro mundo. Ye Xuan estaba extremadamente agradecido al hermano Shui, y salió corriendo para no impedir que continuaran su intercambio. Lun Tie pudo darse cuenta de que Xuan corría bastante rápido para ser escoria, pero no quería dejarle marchar. Nuestro héroe
Fue seguido inmediatamente por otro aliado, Lun Se, como si le estuviera esperando a propósito. Definitivamente era una emboscada. Ye-Xuan fue tomado por sorpresa. Y si no hubiera logrado esquivar, era muy posible que su hermosa cabeza ya estuviera tendida entre aquellos tocones. Se alegró de que su reacción no le fallara y lograra mantenerse con vida. Una vez que consiguió relajarse un poco, un enfadado y tembloroso Shen Ye apareció frente a él. Después de eso, Xuan pudo apreciar la resistencia que tenía este chico. Después de todo, había pensado que Shen se quedaría quieto unos días y se recuperaría. Originalmente tenían una batalla normal, pero Ye Xuan había despojado a su oponente de su pureza, y ahora Shen tenía una cuenta personal que saldar con él. La situación era desesperada, pues estaba rodeado por todas partes y todos pretendían matarlo. Pero como existía, uno podía divertirse mucho y no contenerse. Justo cuando estaba a punto de hacer algo, oyó el crujido de unos arbustos, su percebe corriendo hacia él. El Seal señalaba a un lado. Aparentemente quería decir que había sacado este huevo del nido de alguna bestia sagrada, lo cual no era bueno. Ye Xuan se dio cuenta inmediatamente del problema y decidió transmitir en secreto la información a Shui Yunqi para que también abandonara este lugar. Y sorprendentemente, Shui Yunqi lo entendió todo de inmediato y se tomó en serio esta señal. Ye Xuan y Shui Yunqi huyeron juntos del campo de batalla, tras lo cual dejaron desconcertados a sus oponentes. Un instante después, se oyó el rugido de un enorme dragón. Era la bestia a la que la bola de masa había robado el huevo. Era una bestia demoníaca del quinto rango de la boa dragón. Tenía grandes posibilidades de convertirse en dragón. A juzgar por su aspecto, había estado refinándose durante al menos 1000 años, y su fuerza era igual a la de un pico de elixir dorado. Sin embargo, sus escamas tenían un aspecto extraño. Solo había una explicación. Contenía un tesoro natural en su interior. Hablando de eso, cuando esta boa constrictor apareció, el hueso de dragón imperial del cuerpo de Ye Xuan respondió vagamente. Era posible que el cuerpo de la bestia contuviera también un hueso de dragón imperial. Lun Se estaba cansado de correr o se dio cuenta de algo. Ordenó a sus hombres retroceder, rodear y acabar con esa cosa. Belash había robado el huevo de esta bestia, y probablemente también era capaz de sentir los tesoros bajo Ye Xuan. Por lo tanto, estaba seguro de que él sería el primero en ser atacado por esta bestia. Ye Xuan se apresuró inmediatamente a animar a Lun Se a ir a la batalla contra la boa dragón. Pensó que si se separaba de esos tipos, solo se encontraría en más peligro. Por lo tanto, decidió arrastrar a Lun Se a este combate, para poder aumentar las probabilidades y desgastar a sus competidores al mismo tiempo. Era un plan excelente. Así uno podía librarse de 2 peligros mortales a la vez. La fuerza de la boa dragón era aterradora. Uno solo podía adivinar lo que la criatura había absorbido para llegar a ser tan fuerte. Lun Se sugirió que todos formaran temporalmente una alianza y trabajaran juntos para matar a esta bestia. A su primer aliado le pareció bien. Shui Yunqi seguía interesado en la opinión de Ye Xuan, que por supuesto solo estaba a favor. Ye Xuan estaba en la fase de endurecimiento corporal. Pero el Junior no entendía por qué Shui se interesaba por su opinión. De hecho, hacía tiempo que Shui se había dado cuenta de que, a pesar de su debilidad, Xuan era capaz de ganar gracias a sus habilidades. Por lo tanto, no descartaba la posibilidad de que él fuera el eslabón clave en esta victoria. Lun Se no quería ir al frente, por lo tanto envió a Ye Xuan, lo cual era de esperar. Ye Xuan a su vez decidió actuar con bastante orgullo, y ni siquiera se molestó en discutir, y aceptó. Quién sabía si sentía miedo de esta bestia o no, pero parecía lo suficientemente confiado como para hacer que Lun Se sintiera más débil.